Lo que piensas que sabes sobre el dolor de una ruptura está a punto de cambiar. ¿Y si te dijera que la mejor manera de sanar no es buscando respuestas, ni tratando de hacer que la otra persona vea lo que ha perdido, sino dejando que el silencio haga el trabajo por ti? Puede sonar extraño al principio, pero es exactamente lo que quiero que descubras hoy. En este video vamos a hablar de algo que cambiará tu perspectiva sobre cómo lidiar con una relación rota. La mayoría de las personas piensan que cuando el corazón se rompe, la única salida es buscar venganza, gritar, llorar, o al menos demostrar lo que sienten. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente te dará paz y poder es todo lo contrario? Vamos a explorar cómo el verdadero poder reside en lo que no dices, en lo que no respondes, en ese espacio donde la otra persona espera una reacción, pero no la obtiene. Eso es lo que cambia la dinámica por completo. Este concepto, profundamente explorado por psicólogos como Jordan Peterson, nos muestra que la mejor manera de sanar no es reaccionar ante el dolor, sino dejar que la ausencia de tu respuesta hable más fuerte que cualquier palabra. En lugar de permitir que las emociones ajenas dicten cómo debes sentirte, el silencio te da el control, te devuelve el poder. Y ese poder no se trata de venganza ni de humillar a la otra persona. Se trata de algo mucho más profundo, de reclamar tu dignidad, de recordar que tu valor no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de la persona que te rompió el corazón. A lo largo de este video, exploraremos cómo el silencio se convierte en un mensaje tan fuerte, tan poderoso, que incluso una persona con un ego inflado se ve obligada a confrontar su propia vulnerabilidad. Esto no es solo una cuestión de no reaccionar por no hacerlo, es una respuesta deliberada, calculada, que cambia por completo la narrativa de lo que sucedió. Como dice Peterson, la verdadera fuerza no radica en las explosiones emocionales, sino en la capacidad de mantenerse sereno, controlado, y entender cuándo hablar y cuándo callar. Hoy aprenderás cómo aplicar este principio a tu vida y, sobre todo, cómo tomar el control de tus emociones de una manera que quizás nunca habías considerado antes. Si estás pasando por una ruptura, o si simplemente estás buscando una forma más sana de abordar los conflictos en tu vida, este video es para ti. Aquí no solo te hablaré sobre cómo sanar, sino también sobre cómo ganar poder personal al tomar una postura diferente, más sabia y más madura ante el dolor. Así que, si estás listo para cambiar la forma en que ves las rupturas, si quieres entender por qué el silencio puede ser la respuesta más poderosa que puedas dar, quédate hasta el final. Y si te parece que lo que vas a aprender puede cambiar tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar la forma en que ves las rupturas. Es algo que pocos comprenden, pero que cuando lo aplicas a tu vida te da poder sobre tus emociones y, en última instancia, sobre tu vida misma. La mayoría de las personas, cuando sufren una ruptura, sienten que lo único que pueden hacer es reaccionar al dolor, gritar, llorar, incluso intentar que la otra persona vea lo mucho que los ha lastimado. El primer impulso es siempre el mismo: hacer ruido, exigir una explicación, gritar al mundo lo que nos hicieron. Quieres que la otra persona vea y entienda el daño que ha causado, y esto es completamente natural. Es la forma en que procesamos el dolor emocional, un dolor que se siente en lo más profundo, que nos consume, que parece que nos va a ahogar. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente te dará paz y poder no es hacer ruido, no es buscar una respuesta, sino hacer lo contrario? ¿Y si el verdadero poder estuviera en el silencio? Sí, sé que puede sonar extraño al principio, pero créeme, es exactamente lo que quiero que descubras hoy. En este video vamos a hablar de algo que cambiará tu perspectiva sobre cómo lidiar con una relación rota. La mayoría de las personas piensan que cuando el corazón se rompe, la única salida es buscar venganza, gritar, llorar, o al menos demostrar lo que sienten. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente te dará paz y poder es todo lo contrario? Vamos a explorar cómo el verdadero poder reside en lo que no dices, en lo que no respondes, en ese espacio donde la otra persona espera una reacción, pero no la obtiene. Eso es lo que cambia la dinámica por completo. Este concepto, profundamente explorado por psicólogos como Jordan Peterson, nos muestra que la mejor manera de sanar no es reaccionar ante el dolor, sino dejar que la ausencia de tu respuesta hable más fuerte que cualquier palabra que puedas pronunciar. En lugar de permitir que las emociones ajenas dicten cómo debes sentirte, el silencio te da el control, te devuelve el poder.
Y ese poder no se trata de venganza ni de humillar a la otra persona. Se trata de algo mucho más profundo, de reclamar tu dignidad, de recordar que tu valor no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de la persona que te rompió el corazón. A lo largo de este video exploraremos cómo el silencio se convierte en un mensaje tan fuerte, tan poderoso, que incluso una persona con un ego inflado se ve obligada a confrontar su propia vulnerabilidad. Esto no es solo una cuestión de no reaccionar por no hacerlo. Es una respuesta deliberada, calculada, que cambia por completo la narrativa de lo que sucedió. Cuando alguien te rompe el corazón, lo que realmente está en juego no es solo el amor que sentías, sino el control de tu propio ego. La otra persona, al herirte, no solo está tomando algo de ti emocionalmente, también está probando hasta qué punto puede manejar tus reacciones. Cuando respondes de la manera en que espera, con lágrimas, con gritos, con reproches, en realidad estás permitiendo que su ego se mantenga intacto, que su narrativa sobre la situación siga siendo la misma. Estás alimentando su necesidad de validación, de control. Cuando reaccionas emocionalmente, te estás colocando en una posición de vulnerabilidad que, si bien es humana y comprensible, no siempre es lo mejor para ti. Ahora imagina que haces lo contrario. Imagínate que, en lugar de gritar, te quedas callado. No te encierras en el dolor, no le das la satisfacción de verte destrozado. Te mantienes firme, tranquilo, y dejas que el tiempo y el silencio hagan el trabajo por ti. Esto no significa que estés ignorando el dolor. Claro que sientes el dolor y claro que te duele, pero no dejas que ese dolor controle tus acciones. No dejas que la otra persona vea que su traición te ha destruido. Al contrario, te haces dueño de tus emociones y eso, mi amigo, es lo más fuerte que puedes hacer. La verdadera fortaleza no reside en reaccionar al dolor, sino en ser capaz de dominarlo y no dejar que te controle. Porque aquí está la clave. Cuando una persona te hiere, lo que más espera es que reacciones. Esa es la trampa. Ella quiere ver que la herida que causó te afecta, que te debilita. Pero cuando no le das esa reacción, cuando en lugar de caerte en su trampa, te mantienes firme, te mantienes callado, lo que haces es darle una lección que su ego no está preparado para recibir. Es entonces cuando el silencio se convierte en el mensaje más fuerte de todos. Y este es el punto donde el ego de la otra persona comienza a desmoronarse. Ella espera que reacciones, espera que hagas algo que valide su narrativa, que le dé la razón. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente desapareces, cuando no dices nada, su mente comienza a trabajar. Se empieza a preguntar si alguna vez significó algo para ti, si realmente tuvo el control sobre ti que pensaba tener. Y es ahí donde el ego comienza a quebrarse. Lo que ocurre es que, al no reaccionar, estás mostrando que tu valor no depende de la opinión de la otra persona. Estás demostrando que no necesitas su validación para sentirte bien contigo mismo. En el momento en que tomas esa decisión de no darles la satisfacción de verte roto, te estás colocando en una posición de poder, una que no se puede manipular, que no puede ser controlada. Y ese poder es lo que verdaderamente sana. No se trata de venganza. No se trata de humillar a la otra persona, se trata de respetarte a ti mismo lo suficiente como para no caer en las mismas dinámicas emocionales que te están haciendo daño. Ahora entiendo que este enfoque puede parecer difícil de adoptar, especialmente cuando sientes que todo lo que deseas es que la otra persona vea lo que te ha hecho. Pero si realmente lo piensas, el silencio tiene un impacto mucho más grande. Es mucho más profundo que cualquier respuesta emocional que puedas ofrecer. La otra persona está esperando una reacción, pero cuando esa reacción nunca llega, se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Y eso es lo que realmente empieza a hacerle daño. La realización de que su poder sobre ti no existe, de que ella no tiene el control que pensaba tener. La otra persona no sabe cómo manejar el hecho de que tú no estés reaccionando, y eso es lo que realmente cambia la dinámica. La ruptura no solo te afecta a ti emocionalmente, sino que también tiene un impacto en la otra persona, y a menudo ese impacto es mucho más profundo que lo que tú sientes. Este es un punto crucial. Al mantener el silencio, no solo proteges tu paz interior, también desmantelas la narrativa que la otra persona quiere imponer sobre ti. No eres un muñeco emocional que reacciona al dolor. Eres un ser que elige cómo responder, que decide cuándo es suficiente. Y en ese momento, cuando dejas que el silencio haga el trabajo, le envías un mensaje claro. Tu dignidad no está a la venta.
Tú no necesitas su aceptación. Tu valor no depende de sus palabras, de sus acciones, ni de su ego. Y eso, amigo mío, es lo que hace que tu respuesta, aunque aparentemente pasiva, sea mucho más poderosa que cualquier confrontación. Es ahí cuando realmente empiezas a sanar, porque al no reaccionar, no solo dejas de alimentar el ego de la otra persona, también te das espacio para reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que realmente significaba esa relación y lo que puedes aprender de ella. No se trata de dejar ir el dolor sin más, sino de transformarlo, de usarlo para reconstruir tu autoestima, tu confianza y tu comprensión de ti mismo. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier palabra o confrontación. La verdadera sanación viene cuando tomas el control de tus emociones, no cuando dejas que esas emociones te controlen. Lo que quiero que comprendas es que el silencio no es una rendición, no es una forma de huir del dolor. Al contrario, es una forma de enfrentarlo. Es un acto de madurez emocional, un acto que te permite mantener tu integridad en medio del caos. Y al final, el tiempo será tu aliado. La otra persona, al no obtener la reacción que esperaba, empezará a ver las cosas de una manera diferente. Su ego, que originalmente la impulsaba a hacer lo que hizo, comenzará a derrumbarse a medida que se enfrente a la realidad de que no tienes necesidad de su validación. No es que no te duela, no es que no lo sientas, pero el dolor no te define. Tú decides cómo responder. Ahora bien, la clave aquí es entender que el silencio no es simplemente una herramienta para desarmar el ego de la otra persona. Tampoco se trata de vengarse o de hacerles sentir culpables por lo que hicieron. Lo que realmente estamos haciendo con el silencio es reclamar nuestro propio poder emocional. Es en este espacio de calma y reflexión donde realmente encontramos el control de nuestras propias vidas, lejos de la manipulación y las expectativas de los demás. Cuando alguien te hiere, es completamente natural querer que esa persona vea el dolor que te ha causado. Sin embargo, este impulso de buscar una reacción, de exigir que la otra persona se dé cuenta de lo que hizo, es un reflejo del ego, no de tu verdadero yo. El ego siempre quiere ser reconocido, quiere ver que su dolor es visto y validado por los demás. Pero el ego también es frágil, y cuando no recibe la validación que espera entra en pánico, se desmorona, y esa es la reacción que debemos aprovechar. En lugar de alimentarlo, lo que debemos hacer es retirarnos, dar espacio y dejarnos ser nosotros mismos en ese silencio. El silencio no es una forma de debilidad, sino de fortaleza. Cuando decides no reaccionar, no estás perdiendo. Al contrario, estás ganando el control de la situación. Estás tomando la decisión de no ser gobernado por las emociones que la otra persona quiere que sientas y al mismo tiempo te liberas del ciclo de dolor y resentimiento que podría consumir toda tu energía. Es aquí donde la idea de romper el ego entra en juego. Cuando el ego de alguien se ve despojado de la respuesta que esperaba, comienza a tambalear. Imagina por un momento que alguien te ha herido profundamente, que ha dicho o hecho algo que te lastima. El impulso natural es mostrarle lo que te hizo, hacerle entender que su acción tuvo consecuencias. Pero, en lugar de eso, decides no decir nada. No reaccionas, no haces una escena, simplemente te retiras y te mantienes firme en tu paz. Esto desarma a la otra persona. Ya no tiene el control de la situación, no puede hacer que te sientas peor, no puede rebatir tus palabras, no puede manipular tus emociones. Lo que está sucediendo de manera casi invisible es que su ego comienza a colapsar, porque el ego depende de la validación externa, y cuando no obtiene esa validación, no tiene dónde sostenerse. Ahí es donde comienza a preguntarse si alguna vez fue tan poderoso como pensaba, si realmente tenía control sobre ti, si en realidad importaba tanto para ti como pensaba. Es en ese momento cuando su ego comienza a fracturarse. Y aunque a ti te duela, lo que en realidad estás haciendo es poner en evidencia la falsedad de la narrativa que esa persona ha construido sobre su poder, su control sobre ti. Y no solo eso, también estás ayudando a sanar tu propio corazón porque al mantenerte en silencio le estás diciendo a tu propio ego que no necesitas aferrarte a ese dolor, que no necesitas buscar la aprobación de los demás para sentirte valioso. Es importante reconocer que el silencio no es una huida, no estás huyendo del dolor ni estás evitando enfrentarlo. Al contrario, el silencio es la oportunidad de procesar ese dolor de manera interna, sin aferrarte a la necesidad de que alguien más te vea sufrir. Este tipo de fortaleza requiere un profundo autoconocimiento
Y es aquí donde entra el trabajo interno. El ego no puede ser destruido solo por las acciones externas de los demás. La única forma en que el ego puede ser roto es cuando elegimos conscientemente no permitir que ese ego nos controle. Cuando decidimos no reaccionar de la forma que se espera, sino de la forma que nos beneficia. Es por eso que muchas veces las personas que nos lastiman, especialmente cuando tienen egos grandes, esperan que nosotros reaccionemos con frustración, enojo o incluso súplicas. Ellos creen que, al hacerlo, mantienen el control. Pero cuando el silencio entra en escena, su poder desaparece, porque el silencio es una forma activa de resistencia, es una manera de poner en claro que no les estás permitiendo la entrada a tu mundo emocional, que tu paz no está a su disposición. Es fundamental que entiendas que el silencio no tiene que ver con ser pasivo o con rendirse ante una situación. Al contrario, el silencio es un acto consciente de autovalidación, de autocomprensión. Al no reaccionar de la manera esperada, estás comunicando que ya no necesitas que alguien más te valide, que ya no necesitas que la otra persona reconozca lo que te ha hecho, porque estás suficientemente bien contigo mismo como para no dejar que eso afecte tu bienestar. Ahora, imagina por un momento que la otra persona se enfrenta a su propia vulnerabilidad porque ya no tienes nada que decir. Te está buscando, esperando ver tu reacción, pero no la obtendrá. Entonces, la verdad que ella ha estado ignorando empieza a tomar forma, comienza a cuestionarse a sí misma. ¿Por qué no está reaccionando? ¿Por qué no me está persiguiendo? ¿Por qué no está gritando como siempre lo hacía? Y en ese silencio empieza a escuchar las respuestas, la verdad de lo que hizo, la verdad de cómo te trató, la verdad de que perdió a alguien que en su momento le ofreció lo mejor de sí. Este es el momento crucial. Este es el momento en que el ego comienza a quebrarse porque ya no puede sostener la fachada de poder que construyó sobre ti. El silencio, al final, es mucho más devastador para la otra persona que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Porque el silencio le obliga a enfrentar la verdad de sus acciones. Ya no puede esconderse detrás de la justificación de que tú siempre estarías allí, que siempre volverías, que siempre reaccionarías. Cuando el silencio llega, eso desaparece. Es en este punto cuando la otra persona empieza a darse cuenta de la magnitud de lo que ha perdido. Y lo irónico es que es solo a través de tu ausencia, de tu silencio, que ella comienza a ver lo que realmente significabas. Porque cuando alguien te traiciona o te hiere profundamente, lo que espera es que reacciones, que demuestres cuánto te duele, que hagas una escena para que ella vea el impacto de su acción. Pero cuando no lo haces, cuando desapareces, es cuando ella empieza a preguntarse si realmente fue tan importante para ti como pensaba. Es aquí donde el ego de la otra persona comienza a quebrarse de manera profunda. Cuando no reaccionas, cuando no buscas su validación, ella empieza a ver la verdad detrás de su comportamiento. Y esa verdad es mucho más dura de lo que imaginas. Porque el ego de una persona que actúa con crueldad a menudo se basa en la creencia de que puede controlarlo todo, que puede hacer que las personas se arrodillen ante su voluntad. Pero cuando esa persona se enfrenta a alguien que ya no juega ese juego, que se mantiene firme en su silencio, es cuando su ego comienza a desmoronarse. El ego se alimenta de la validación externa, de las reacciones, de las emociones que genera en los demás. Pero cuando ya no obtiene nada de eso, se desintegra. Y es por eso que el silencio se convierte en una de las respuestas más poderosas que puedes dar. No es una respuesta pasiva, sino activa. Es un acto de resistencia, un acto de proteger tu paz. Porque al final, cuando el ego de la otra persona comienza a quebrarse, no solo estás desmantelando su narrativa sobre ti, sino que también estás comenzando a sanar por dentro. Estás dándote la oportunidad de encontrar tu propio valor, fuera de las expectativas y manipulaciones de los demás. Estás recuperando el control de tus emociones y de tu vida. No se trata de hacer que la otra persona se sienta mal, no se trata de vengarse, sino de reconocer que el dolor es algo que debes procesar, pero que no debe definirte. El silencio no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. La verdadera fuerza no es la explosión emocional, no es la reacción impulsiva, sino la capacidad de mantenerse firme, en control, incluso cuando el mundo te empuja a reaccionar. Así que la próxima vez que enfrentes una situación dolorosa, una ruptura, una traición o cualquier tipo de sufrimiento emocional, recuerda este principio.
No necesitas reaccionar. Lo más fuerte que puedes hacer es mantener tu paz, mantener tu dignidad y dejar que el tiempo haga lo suyo. El silencio tiene un poder que las palabras no pueden igualar, y al final, el silencio no solo desarma el ego de la otra persona, sino que también te ayuda a sanar y a encontrar la paz que necesitas para seguir adelante. Si bien hemos hablado de la importancia del silencio y de cómo este puede ser el mayor acto de poder ante una ruptura o situación dolorosa, ahora profundicemos más en las dinámicas emocionales detrás de todo esto. ¿Por qué el silencio tiene tanto poder? ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando decidimos no reaccionar y mantener nuestra paz en medio del caos emocional? Para entenderlo, debemos mirar las relaciones humanas desde una perspectiva más amplia, considerando cómo nuestras emociones y nuestros egos interactúan constantemente en todo momento. Lo primero que debemos reconocer es que las emociones son poderosas. En una relación, las emociones guían muchas de nuestras acciones, pensamientos e incluso decisiones. Cuando nos sentimos amados, sentimos un respaldo, una validación que alimenta nuestro ego y nos da confianza. Pero cuando ese amor se ve amenazado, cuando somos heridos o traicionados, ese mismo ego se ve golpeado y lo primero que hace es tratar de protegerse. La respuesta más común es reaccionar, gritar, hablar, pelear, acusar. Es casi como un mecanismo de defensa para evitar que nuestro ego se derrumbe completamente. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más reaccionamos, más alimentamos la situación. El ego de la otra persona, que está igualmente herido o condicionado por sus propios miedos e inseguridades, se siente validado. Cuando reaccionamos, les damos una respuesta, les damos algo para manipular, algo con lo que pueden seguir construyendo su narrativa sobre lo que ocurrió. El ego vive de esas respuestas, de las emociones que genera en los demás, y tú, sin saberlo, te conviertes en parte de su juego. Ahora imagina que en lugar de reaccionar, eliges hacer lo opuesto. Imagina que te haces consciente de este ciclo y decides no alimentarlo. Esto no significa que no sientas dolor, no significa que estés ignorando lo que ha ocurrido. Al contrario, significa que eres lo suficientemente fuerte como para no dejar que el dolor controle tus acciones. Te das el espacio para procesar esa emoción sin que el ego de la otra persona interfiera en tu forma de sentir. El dolor es real, pero el ego de la otra persona no tiene por qué ser parte de esa narrativa. La otra persona espera que reacciones. Si has tenido una relación en la que siempre cedías ante sus palabras o actitudes, es probable que espere que en algún momento busques una forma de demostrar tu dolor. Quizás pensó que tu amor por ella era tan grande que siempre estarías disponible, que siempre te dejarías arrastrar por su poder, por su control emocional. Pero cuando no reaccionas, cuando decides retirarte, ese control se derrumba. El ego de la otra persona, que estaba basado en la expectativa de que te derrumbarías, empieza a tambalear. El silencio, en ese sentido, se convierte en un espejo. La otra persona comienza a enfrentarse a la realidad de sus propios actos. Sin tu respuesta, ella no tiene a quién culpar, no tiene con quién pelear. Solo se enfrenta a sí misma, a la verdad de lo que hizo. Ese es el momento en que el ego comienza a fracturarse, y no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer, no reaccionar. Este acto de retirarte de la escena emocional, de no darles lo que esperaban, se convierte en algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Si el ego de la otra persona dependía de tu respuesta, ahora que no la recibe, comienza a sentir la incomodidad de la incertidumbre. El silencio les obliga a enfrentar el vacío que han creado. En lugar de seguir con su narrativa de control, de manipulación emocional, ahora se ven forzados a mirar el reflejo de su propio ego y la realidad de sus decisiones. Ya no pueden justificar lo que hicieron, no hay palabras que puedan usar para seguir validando su comportamiento, y eso les genera una incomodidad que, tarde o temprano, se convierte en dolor. Y aquí es donde entra un concepto clave. El ego de la otra persona se alimenta de la atención que le damos. Cada vez que reaccionamos, cada vez que damos una respuesta emocional, el ego del otro se refuerza. Es como si les diéramos poder sobre nosotros, como si les diéramos una pieza más del rompecabezas emocional con el que pueden jugar. Al no reaccionar, estamos privándolos de esa fuente de poder. Esto no solo desarma su ego, sino que nos permite a nosotros tomar el control de la situación emocional. Te estarás preguntando, ¿y qué pasa con mis propios sentimientos? ¿Cómo manejo el dolor si no puedo reaccionar?
Aquí está la clave. Al mantener el silencio, no estás ignorando tu dolor, no estás reprimiéndolo. De hecho, estás permitiéndote sentirlo en su totalidad, sin interferencias. El dolor es una emoción que se debe procesar, no que se debe ocultar. El problema no es el dolor en sí, sino cómo reaccionamos ante él. Si respondemos desde un lugar de dolor, sin conciencia, estamos siendo controlados por la emoción. Pero si elegimos procesarlo en silencio, desde un lugar de introspección y control emocional, estamos tomando el control sobre nuestra propia narrativa. El dolor no define lo que hacemos. Somos nosotros los que decidimos cómo manejarlo. La verdadera pregunta aquí es, ¿por qué preferimos reaccionar en lugar de guardar silencio? La respuesta tiene mucho que ver con cómo nos enseñan a manejar las emociones. Vivimos en una sociedad que valora la reacción instantánea, la expresión pública de lo que sentimos. Estamos acostumbrados a ser vistos, a que nuestra vulnerabilidad sea reconocida por otros. Pero la verdadera fortaleza no está en cómo mostramos nuestro dolor, sino en cómo lo procesamos internamente. El silencio no es solo una herramienta para desarmar el ego de la otra persona, sino que también es una herramienta para sanar nuestra propia alma. Es crucial entender que el ego no es solo algo externo, sino que también está dentro de nosotros. El ego tiene que ver con la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y cómo buscamos validación externa. Cuando alguien te hiere, tu ego también se ve tocado, y lo primero que quiere hacer es demostrar que aún eres fuerte, que aún tienes control. Pero, si haces lo que el ego espera, entras en un ciclo en el que la otra persona sigue alimentando tu necesidad de validación, mientras tú sigues siendo arrastrado por ese ciclo emocional. El poder del silencio radica en que nos permite ver más allá de nuestro ego. Nos permite desconectarnos de esa necesidad de demostrar algo y, en su lugar, entrar en un espacio de autoaceptación. Aquí no se trata de ganar o perder, de hacer que la otra persona se sienta culpable o de hacerle entender lo que nos hizo. Se trata de aceptar que el dolor es parte de la vida, pero que no necesita gobernar nuestras decisiones. El ego se alimenta del drama, de las reacciones, de los conflictos. Pero cuando decides mantener el silencio, rompes ese ciclo. Ya no hay drama, no hay conflicto, solo hay un espacio en el que tú te encuentras contigo mismo, donde el dolor se procesa internamente y donde tu paz no depende de lo que haga o deje de hacer la otra persona. Y al final, este es el regalo más grande que puedes darte, la capacidad de mantener tu paz sin importar lo que suceda a tu alrededor. Porque, en realidad, el poder del silencio no está solo en lo que le sucede a la otra persona, sino en lo que te sucede a ti. Al no reaccionar, estás demostrando una fortaleza interna que va más allá de cualquier emoción momentánea. Estás tomando el control de tus emociones, de tus respuestas, y eso, en última instancia, es lo que te da la verdadera libertad. La libertad no está en la confrontación, no está en la venganza, no está en gritar al mundo lo que te hicieron. La verdadera libertad está en la paz interna que se alcanza cuando dejamos de alimentar el ego y las expectativas ajenas. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación en la que sientas que el dolor te consume y que la necesidad de reaccionar es casi irresistible, recuerda este principio. El silencio es mucho más que ausencia de palabras. Es una forma de poder, una forma de protección emocional que te permite tomar el control de tu vida y de tus emociones. Y al hacerlo, te estás liberando de las cadenas del ego, tanto el de la otra persona como el tuyo. Ahora que hemos tocado el poder del silencio y cómo éste puede desmantelar el ego de la otra persona, profundicemos más en cómo este silencio también afecta a nuestra propia psicología. Porque, aunque el foco de nuestra discusión ha sido sobre cómo el silencio afecta a la otra persona, debemos recordar que la verdadera transformación que ocurre cuando elegimos no reaccionar también tiene un profundo impacto en nuestro bienestar emocional. En primer lugar, el silencio nos da tiempo para procesar nuestras emociones. Cuando alguien nos hiere, nuestra respuesta inmediata es reaccionar. El impulso de gritar, llorar, reclamar justicia, hacer que la otra persona vea lo que nos hizo, es casi instintivo. Este impulso es una forma de liberación momentánea de la presión emocional que sentimos. Pero, ¿qué sucede después? ¿Realmente sanamos después de que gritas todo lo que tienes en el corazón? O, más bien, ¿no te quedas con la sensación de que el ciclo sigue, de que el dolor persiste y que no hemos logrado un cierre real?
El problema de reaccionar, de involucrarse en la batalla emocional, es que nos mantiene atrapados en la misma narrativa que nos está causando dolor. Siendo más específicos, el problema no es solo que la otra persona no entienda lo que hemos sufrido. El problema es que nosotros mismos no podemos salir de esa dinámica. Al entrar en esa lucha emocional, reafirmamos en nuestra mente que la otra persona tiene poder sobre nosotros, que lo que ella haga o diga define lo que sentimos. Y ese es el momento más peligroso. Por eso, el silencio no es solo una forma de evitar alimentar el ego de la otra persona. Es una forma de tomar control sobre nuestras propias emociones. Es un acto de autocuidado profundo. Al mantenernos en silencio, estamos diciendo: este dolor es mío, pero no voy a permitir que este dolor dicte mis acciones. No voy a dejar que lo que me hizo otra persona sea la razón por la cual me sigo hundiendo en el sufrimiento. Este tipo de autocontrol requiere de mucha conciencia emocional y madurez, pero es esencial si queremos evolucionar y no quedarnos atrapados en el ciclo de reacciones impulsivas que, al final, solo perpetúan el dolor. Cuando decidimos no reaccionar y nos tomamos el tiempo para procesar nuestro dolor en privado, nos damos el espacio para pensar en lo que realmente sentimos, en cómo queremos responder. Este espacio de reflexión es donde la verdadera sanación ocurre, porque al no actuar impulsivamente, al no entrar en el ciclo de confrontación, nos damos la oportunidad de hacer las preguntas correctas. ¿Por qué me duele esto tanto? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué me dice sobre mi relación con esa persona, sobre mis propios límites y mis necesidades emocionales? Este tipo de reflexión no solo es útil en el contexto de rupturas amorosas, es un principio que se puede aplicar a cualquier tipo de conflicto emocional, ya sea en una amistad, en una relación familiar o incluso en el trabajo. Las emociones fuertes nos impulsan a reaccionar de manera impulsiva, lo cual a menudo solo agrava la situación. El silencio, en cambio, nos da la oportunidad de alejarnos de la reacción impulsiva y acercarnos a una respuesta más meditativa y racional. Esta es la clave para transformar la forma en que lidiamos con las emociones y cómo, en última instancia, esto mejora nuestra salud emocional. Ahora, volviendo a la otra persona, al no reaccionar, de hecho, le estamos enviando un mensaje mucho más poderoso que cualquier respuesta emocional. Cuando una persona actúa con ego, es porque cree que tiene control sobre nosotros. Ese ego vive de la validación externa, del reconocimiento que obtiene a través de nuestras reacciones. En una ruptura, por ejemplo, si te sientes devastado y haces un esfuerzo por demostrar lo mucho que te ha herido la otra persona, estás validando la creencia del ego de esa persona de que tiene poder sobre ti. Cada lágrima, cada reproche, cada palabra de desesperación alimenta ese ego, haciendo que la otra persona se sienta más fuerte, más en control. Pero cuando decides no reaccionar, cuando te mantienes en silencio, lo que sucede es que el ego de la otra persona se enfrenta a una pared. Ya no tiene el combustible que necesita para mantener su narrativa, para sostener la creencia de que te tiene controlado. Esto comienza a desmantelar su percepción de poder. En el momento en que el ego de la otra persona se ve despojado de la validación externa que obtiene a través de tus emociones, comienza a tambalear. Se enfrenta a la incomodidad de no saber qué hacer con tu silencio, y esa incomodidad se convierte en una poderosa semilla de reflexión en su interior. Sin embargo, el silencio no siempre es comprendido de inmediato. La otra persona puede interpretar inicialmente tu silencio como indiferencia o incluso debilidad. Es natural que piensen que están ganando porque tú no estás reaccionando. Pero con el tiempo, y cuanto más se extienda tu silencio, más se darán cuenta de que la historia no está siendo escrita como esperaban. Esta es una de las lecciones más profundas que el silencio nos enseña. A veces, la gente no entiende el poder de nuestro silencio porque han sido condicionados a interpretar las reacciones emocionales como una señal de vulnerabilidad. Pero, en realidad, el silencio es la forma más pura de poder porque está basado en el autocontrol y la conciencia. Cuando finalmente se dan cuenta de lo que está ocurriendo, puede ser demasiado tarde para cambiar la narrativa. Y ese es el momento en que el ego de la otra persona comienza a romperse. Ya no pueden sostener la imagen que tenían de sí mismos como los ganadores o los que controlaban la situación. El silencio, por lo tanto, no solo afecta a la otra persona a nivel emocional,
sino que también desencadena un proceso de reflexión que puede ser muy incómodo para ellos. El ego ya no tiene nada sobre lo que sostenerse. Este proceso puede ser lento. El tiempo se convierte en un factor crucial. A medida que pasa el tiempo, más la otra persona se enfrenta a su propia vulnerabilidad. El ego, en su búsqueda constante de validación y control, no puede soportar la incertidumbre de no saber cómo reaccionas, de no tener esa retroalimentación emocional que alimenta su identidad. El silencio se convierte en un vacío que no pueden llenar con nada más, y esa es la esencia del poder que tiene. En ese vacío, ellos empiezan a procesar la realidad de que te han perdido, la realidad de que ya no tienen acceso a tus emociones, a tu presencia, a tu validación. Pero, como mencioné antes, el silencio también tiene un impacto profundo en nosotros mismos. Mientras el ego de la otra persona comienza a desmoronarse, nosotros también pasamos por un proceso de sanación. El dolor que sentimos comienza a perder su poder sobre nosotros. Nos damos cuenta de que, al no reaccionar, no estamos perdiendo nada. Por el contrario, estamos ganando algo mucho más importante, el control de nuestra vida emocional. El dolor se convierte en algo que podemos procesar a nuestra manera, sin que la otra persona tenga que dictar cómo debemos sentirlo o manejarlo. Y lo más importante de todo, el silencio nos permite empezar a sanar sin aferrarnos al drama de la situación. Cuanto más nos alejamos de la necesidad de una respuesta inmediata, más espacio creamos para procesar nuestras emociones de forma saludable. Ya no estamos atrapados en una reacción constante, sino que podemos tomar las riendas de nuestra propia sanación emocional sin que nadie más tenga que intervenir. Este es un paso crucial en el proceso de recuperación: aprender a vivir con el dolor sin dejar que ese dolor nos controle. En resumen, el poder del silencio no solo radica en la desconexión emocional de la otra persona, sino también en nuestra capacidad para proteger nuestro bienestar emocional. Al no reaccionar, al no seguir el juego del ego, estamos eligiendo lo más difícil pero también lo más liberador: sanar en nuestros propios términos. Y ese es el verdadero poder que el silencio nos ofrece. Es una oportunidad para procesar nuestras emociones sin que nadie más las dicte, para tomar el control de nuestra narrativa emocional y, en última instancia, para encontrar la paz que necesitamos. Ya que hemos explorado cómo el silencio no solo desmantela el ego de la otra persona, sino que también nos proporciona una poderosa herramienta para sanar y tomar el control emocional, debemos profundizar aún más en los aspectos psicológicos detrás de esta dinámica. El impacto del silencio, tanto en la otra persona como en nosotros mismos, está profundamente relacionado con cómo percibimos el poder, las emociones y las interacciones humanas. Es importante comprender que cuando elegimos el silencio, no solo estamos actuando de una manera estratégica frente a la otra persona, también estamos dando un mensaje claro a nuestro propio ser interior. El dolor de una ruptura, de una traición o de una pérdida puede ser tan fuerte que nos sentimos como si nunca pudiéramos sanar. Sin embargo, el silencio, como ya hemos visto, tiene la capacidad de sanar y reconstruir, pero a nivel interno. Es un proceso de crecimiento emocional que, aunque no siempre se ve de inmediato, es profundamente transformador. Esto se debe a que, al mantenernos en silencio, no estamos simplemente evitando una confrontación o escapando del dolor, sino que estamos construyendo una fortaleza emocional que nos permite mirar más allá de las emociones inmediatas y ver la situación desde una perspectiva más madura. Cuando reaccionamos impulsivamente, permitimos que nuestras emociones dicten nuestras respuestas. Y no me malinterpretes, las emociones son esenciales para nuestra experiencia humana. No debemos suprimirlas. Sin embargo, lo que el silencio nos enseña es que podemos experimentar las emociones sin necesariamente actuar bajo su influencia. Este es un cambio de paradigma. El dolor, la rabia, la tristeza, son todas emociones que debemos sentir. Pero no tenemos que dejar que ellas definan nuestras acciones o decisiones. Al alejarnos de las reacciones automáticas, podemos ver las emociones por lo que realmente son, señales, no comandos. Y a partir de ahí, decidimos cómo responder en lugar de reaccionar. Esto también se conecta con un concepto fundamental que muchos de los grandes psicólogos, como Jordan Peterson, abordan: la importancia de la autoconsciencia.
La autoconsciencia es esa capacidad que tenemos de observar nuestros propios pensamientos, emociones y reacciones sin quedarnos atrapados en ellos. Es la habilidad de darnos un paso atrás y ver la situación desde una perspectiva más amplia, sin ser arrastrados por la corriente emocional del momento. Cuando optamos por el silencio, estamos ejerciendo esa autoconsciencia en su forma más pura. Estamos decidiendo no ser dominados por el impulso inmediato de reaccionar, sino eligiendo cómo responder de manera que esté alineada con nuestros valores y con la persona que queremos ser. En ese proceso, el silencio se convierte en una forma de sabiduría. Sabemos que no todo lo que sentimos necesita ser expresado y que a veces lo más sabio es simplemente callar y permitir que el tiempo y el espacio nos ayuden a entender mejor la situación. Este es un concepto que, aunque difícil de aceptar al principio, nos ofrece una de las formas más poderosas de sanar. Y lo más sorprendente es que al sanar no solo nos liberamos a nosotros mismos del dolor emocional inmediato, sino que también nos preparamos para futuras relaciones de una manera mucho más saludable. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta que nos permite tomar el control de nuestra narrativa. En una relación, y especialmente después de una ruptura, es fácil sentirse como si estuviéramos siendo arrastrados por la situación, como si no tuviéramos control sobre lo que estamos viviendo. Pero al elegir no reaccionar, al optar por tomar un paso atrás y procesar internamente, nos estamos reclamando a nosotros mismos. Estamos diciendo: mis pensamientos, mis emociones y mi paz no están a tu disposición, no están a merced de lo que tú hagas o de lo que tú digas. Yo soy el dueño de mi bienestar emocional. Al elegir el silencio, estamos también protegiendo nuestro espacio interior. Las personas que nos hieren, a menudo, lo hacen desde su propio ego, desde su propia falta de conciencia emocional o desde sus inseguridades. Y cuando reaccionamos, les damos una válvula de escape. Les damos la oportunidad de justificar sus acciones o incluso de mantener su narrativa intacta. Pero el silencio es una forma de decir: no necesitas mi reacción para seguir adelante. Yo soy suficiente para encontrar mi propio camino, sin que tú me arrastres en tu juego emocional. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender, que no necesitamos la validación externa para sanar, que podemos encontrar la paz dentro de nosotros mismos, sin depender de las reacciones de los demás. Aquí es cuando el verdadero poder del silencio se revela, porque el silencio no solo afecta a la otra persona, nos afecta a nosotros de una manera que es profundamente transformadora. Al mantenernos en silencio no solo desarmamos el ego de la otra persona, sino que también nos liberamos de las expectativas y manipulaciones emocionales. Nos damos permiso para tomar el control de nuestra propia historia y de nuestras emociones. Ya no somos rehenes de las circunstancias, de las palabras o de las acciones de los demás. Ahora somos los creadores de nuestra propia realidad emocional. Además, este proceso de alejarnos de las reacciones emocionales también tiene un impacto directo en nuestra autoestima. Cuando reaccionamos de manera impulsiva, especialmente en momentos de dolor, a menudo nos sentimos débiles, vulnerables y fuera de control. Sin embargo, cuando elegimos el silencio, cuando elegimos procesar el dolor internamente y mantener nuestra paz, estamos fortaleciendo nuestra autoestima de manera natural. Estamos demostrando a nosotros mismos que podemos manejar el dolor, que podemos ser dueños de nuestras emociones y que no necesitamos la validación de nadie más para sentirnos completos o valiosos. Esto es un acto de profundo amor propio. Es en este punto donde muchos de nosotros nos damos cuenta de algo importante, que el dolor que sentimos después de una ruptura o una traición no es un reflejo de lo que valemos, sino simplemente una reacción natural a la situación. Es solo una emoción que, como todas las emociones, pasará con el tiempo. El silencio, entonces, nos permite liberarnos de la necesidad de dar significado a ese dolor de una manera que nos haga sentir menos. El dolor es dolor, no más ni menos, y podemos aprender a vivir con él sin que nos consuma. Ahora bien, quiero que pienses en algo que es crucial. ¿Cuántas veces hemos cedido ante el dolor? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestra reacción emocional nos controle? Y en ese proceso, ¿qué logramos? A menudo lo único que conseguimos es perpetuar el ciclo de sufrimiento, mantener viva la herida, reabrirla una y otra vez. Pero cuando decidimos optar por el silencio,
Nos estamos diciendo a nosotros mismos que no vamos a quedarnos atrapados en ese ciclo, que vamos a sanar no desde la reacción, sino desde la introspección, la autocomprensión y, sobre todo, el respeto por nuestra paz interior. Y aquí es donde quiero que empieces a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste no reaccionar ante el dolor? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste, en lugar de gritar o hacer ruido, simplemente quedarte en silencio y permitirte procesar? Este es el momento en el que tomas el control. Este es el momento en el que dejas de ser víctima de tus emociones y empiezas a ser el dueño de tu bienestar emocional. Quiero saber lo que piensas. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez has decidido no reaccionar ante el dolor? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cómo has manejado las situaciones difíciles en tu vida. ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Y qué cambios has notado en tu forma de enfrentarlas? Interactuemos, porque esta conversación es crucial y tu experiencia puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar en este momento. Hoy también vamos a abordar algo que, aunque suene controvertido, tiene el poder de transformar la forma en que abordamos el dolor emocional y las rupturas. La mayoría de nosotros ha sido enseñado a reaccionar ante el dolor, a demostrar lo que sentimos, a alzar la voz cuando alguien nos hiere, a buscar venganza o justicia. Nos han enseñado que, si no reaccionamos, estamos siendo débiles, que si no peleamos por nuestra dignidad con palabras y actos, estamos aceptando nuestra derrota. Pero ¿qué pasa si te digo que todo esto es completamente erróneo? Vivimos en una sociedad que valora las reacciones visibles, las respuestas inmediatas, el hacer algo para contrarrestar el dolor. Desde pequeños nos enseñan a defendernos, a no quedarnos callados, a expresar lo que sentimos de manera abierta y sin filtros. Nos dicen que si alguien nos hace daño, debemos decirlo, gritarlo, exigir justicia. Nos enseñan que si alguien te traiciona, lo peor que puedes hacer es callarte, que eso significa ser sumiso, débil o incluso cobarde. Este tipo de enseñanzas son lo que nos ha llevado a responder impulsivamente en momentos de dolor, a reaccionar desde la herida sin pensar en las consecuencias. La creencia común es que si no reaccionas, si no dejas que el otro vea lo que te hizo, entonces estás permitiendo que te pisoteen, que te traten como si no importaras. Pero la realidad es completamente opuesta. En lugar de mostrarnos vulnerables y débilmente transparentes al no reaccionar, lo que realmente estamos haciendo es tomar control de nuestra narrativa emocional. Y eso, en este mundo tan lleno de reacciones impulsivas y drama innecesario, es más poderoso que cualquier grito o confrontación. Aquí está el reto que quiero que consideres. ¿Qué pasa si, al no reaccionar, en lugar de perder poder, de alguna manera ganamos el control de nuestra paz interior? Lo que se nos olvida es que las reacciones emocionales no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también tienen un profundo impacto en nuestra salud emocional y mental. La gente que nos hiere no tiene poder sobre nosotros solo porque respondemos a sus acciones. Es al contrario, cuando reaccionamos, les damos el control de nuestras emociones y nos convertimos en esclavos de nuestras propias reacciones. Esto no es algo de lo que hablemos mucho, pero es la cruda realidad. Ahora, imagina que decides no reaccionar. ¿Qué pasaría si, en lugar de darles el control de tu emocionalidad, tomas ese espacio para ti mismo? ¿Qué pasaría si, en vez de gritar y exigir una explicación, simplemente te callas, te alejas y te das un momento para respirar, reflexionar y sanar por ti mismo? Esto no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, pero sí que tomas el control sobre cómo manejas ese dolor. Uno de los mitos más grandes que rodean el tema de las rupturas y los conflictos emocionales es que necesitamos hacer justicia de alguna forma, que necesitamos que la otra persona entienda el daño que nos ha hecho, que necesitan ver lo mucho que nos ha dolido. Creemos que si no hacemos esto estamos cediendo, estamos dejando que nos pisoteen. Pero la verdad es que al no reaccionar, en realidad estamos tomando control de nuestra dignidad. No estamos cediendo, estamos reclamando lo que nos pertenece. Nuestra paz, nuestra autoestima, nuestra integridad emocional. Este es el principio detrás del silencio como respuesta a la traición o al dolor. No es un acto de pasividad, ni mucho menos de cobardía. Es, en realidad, un acto de valentía. La verdadera fortaleza emocional no radica en demostrar tu dolor con gritos o reproches, sino en reconocer que el dolor es algo que no necesita ser validado por los demás, que no depende de la otra persona.
Al mantener el silencio, no solo desarmas el ego de quien te ha herido, sino que también refuerzas tu propio sentido de dignidad. El error que cometemos al no aplicar el silencio de manera consciente es que asociamos la ausencia de reacción con debilidad. Nos han enseñado a creer que si no reaccionamos, si no hacemos una escena, si no mostramos nuestras emociones en público, estamos siendo débiles. Pero esto no es más que una ilusión. Es una mentira que nos han contado para mantenernos atrapados en el ciclo del drama y la validación externa. La verdadera fuerza, la que realmente tiene poder para sanar, es la que se manifiesta en nuestra capacidad de elegir cómo responder, en lugar de dejar que el dolor y el ego de la otra persona controlen nuestras emociones. Es importante que veas esto desde otra perspectiva. El dolor que sientes no es un reflejo de tu debilidad, sino de tu humanidad. Todos experimentamos dolor, todos nos sentimos heridos en algún momento. La clave no está en evitar el dolor, sino en cómo decidimos gestionarlo. Y lo que el silencio nos enseña es que podemos manejar ese dolor sin tener que compartirlo o demostrarlo a los demás. El dolor se convierte en algo que solo necesitamos sentir, no en algo que debamos mostrar. No necesitamos la validación externa de nadie para sanar. De hecho, muchas veces, el dolor que sentimos no se soluciona con una confrontación o una expresión pública. El dolor se suaviza cuando lo permitimos sentir y al mismo tiempo lo dejamos ir. Cuanto más nos aferramos a la necesidad de hacer que la otra persona vea lo que hizo, más nos mantenemos atrapados en ese ciclo de sufrimiento. El silencio rompe ese ciclo. Al no reaccionar, cerramos el capítulo en nuestra propia mente y permitimos que el tiempo y el espacio hagan su trabajo. Es cierto que algunas personas interpretarán tu silencio como debilidad o indiferencia, pero no debes preocuparte por eso. Ellos están reaccionando desde su propio ego y no pueden entender la verdadera fuerza que reside en mantener la calma en medio del caos. No es tu trabajo hacer que ellos entiendan tu dolor, tu trabajo es sanar, y eso solo lo puedes hacer tú mismo. El silencio no es solo un medio para desarmar a la otra persona, es un vehículo de sanación para ti. Cuando decides no reaccionar, te estás permitiendo el tiempo y el espacio para procesar lo que realmente sientes sin ser arrastrado por el deseo de obtener respuestas inmediatas. De hecho, el silencio tiene la capacidad de crear un espacio en el que podemos ver con mayor claridad. Cuando estamos atrapados en la tormenta emocional de una reacción impulsiva, no somos capaces de ver las cosas con claridad. Pero cuando nos mantenemos en silencio, ese espacio nos permite distanciarnos de las emociones más intensas y empezar a entender la situación desde una perspectiva más racional y reflexiva. El dolor sigue estando allí, pero ya no nos controla. Nos convertimos en observadores de nuestras emociones y eso nos da el poder de gestionarlas. La gente suele decir que la mejor forma de hacerle frente a una ruptura o una traición es confrontando a la otra persona, haciendo que vea el daño que nos hizo. Pero, ¿qué pasa si te digo que esa confrontación solo perpetúa la lucha emocional y la narrativa que la otra persona quiere imponer? Cada palabra que dices, cada acusación, solo alimenta su ego y le da una razón para seguir siendo parte de la narrativa que te está lastimando. Cuando callas, cuando te alejas, cuando no reaccionas, desmantelas su narrativa sin tener que decir una sola palabra. Al final, la verdadera fortaleza está en poder soltar, en poder sanar sin esperar que la otra persona te dé una respuesta. Y esa es la lección más difícil de aprender. La verdadera fortaleza no viene de la confrontación ni de hacerle ver a la otra persona lo que hizo. La verdadera fortaleza viene de poder liberarte del control que esa persona tiene sobre tus emociones, de poder dejar ir la necesidad de validación externa y aprender a encontrar paz dentro de ti mismo. Es en el silencio donde encuentras el control real. Y ese control no solo te libera a ti, sino que también le quita el poder a la otra persona. Es curioso cómo, al enfrentarnos a una ruptura o a una herida emocional, casi siempre buscamos la respuesta fuera de nosotros. En muchos casos, creemos que la clave para sanar está en obtener una explicación, una disculpa o algún tipo de cierre externo. Queremos que la otra persona vea lo que nos hizo, que reconozca el dolor que nos causó. Pero, si te detienes a pensar, ¿acaso una disculpa realmente sana lo que sentimos? Un arrepentimiento ajeno puede cerrar una herida que solo nosotros podemos procesar. La respuesta, aunque difícil de aceptar, es no.
Y aquí es donde nos encontramos con una creencia común profundamente equivocada: la idea de que la otra persona tiene que dar algo para que podamos sanar. Esta creencia viene de una necesidad natural de justicia, de un deseo de ver que el daño que nos hicieron sea reconocido, de alguna manera, por quien lo causó. Pensamos que si la otra persona muestra remordimiento, si reconoce lo que hizo, entonces podremos soltar el dolor y seguir adelante. Pero esto nos pone en una posición vulnerable, donde nuestra paz interior depende de la reacción de alguien más. Y esa es una falacia peligrosa, porque al hacer esto estamos dejando el control de nuestra sanación en manos ajenas. La realidad es que la sanación no llega por medio de las disculpas ajenas ni de obtener justicia de la otra persona. La sanación comienza dentro de nosotros. La herida emocional que sentimos, sea por una ruptura, una traición o cualquier otro tipo de dolor, no puede ser curada por una respuesta externa. La verdadera curación surge cuando tomamos la responsabilidad de procesar ese dolor por nuestra cuenta. Cuando dejamos de esperar que alguien más complete el círculo del sufrimiento y comenzamos a hacerlo nosotros mismos. Y aquí es donde muchos se pierden. Nos aferramos a la creencia de que el dolor solo se puede resolver si alguien más hace algo, si recibimos una respuesta o un reconocimiento. Pero lo que realmente necesitamos entender es que esas respuestas externas no tienen el poder de sanar lo que sentimos internamente. Lo que necesitamos es algo más profundo, algo más interno. Y eso es lo que el silencio nos permite hacer, darnos el espacio para sanar sin depender de nadie más. Cuando una herida se produce, ya sea a través de una ruptura amorosa, una traición o incluso un conflicto interpersonal, la respuesta inmediata es emocional. El dolor nos golpea de inmediato, y es natural querer expresarlo, compartirlo, quejarse o incluso buscar la venganza. Pero lo que la mayoría de las personas no comprende es que ese impulso de reacciones rápidas solo alarga el sufrimiento. Al no darnos tiempo para reflexionar, para procesar internamente lo que estamos viviendo, perpetuamos el dolor y lo mantenemos vivo en nuestra conciencia. Cada vez que reaccionamos desde el impulso emocional, le estamos dando al dolor un poder que no merece tener. Es como si alimentáramos la herida al tratar de saciar la necesidad de hacer justicia o de ser vistos en nuestro sufrimiento. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Nos quedamos atrapados en el ciclo de la víctima, siempre esperando una respuesta, siempre esperando que alguien más reconozca lo que nos hicieron. Pero esta constante espera solo nos ancla más en el sufrimiento, porque la sanación no llega desde el exterior, sino desde adentro. Una de las creencias más profundas que necesitamos desafiar es la idea de que el dolor debe ser corregido por la otra persona. Esta creencia viene de la necesidad de validación, de la esperanza de que si la otra persona muestra arrepentimiento, entonces todo estará bien. Pero la verdad es que, aunque esa disculpa pueda ofrecer un breve alivio, no es la respuesta definitiva para sanar el daño. La verdadera curación viene cuando dejamos de esperar que los demás arreglen lo que ellos mismos destruyeron. El dolor es nuestro, y la sanación también debe serlo. Al aprender a mantenernos en silencio y permitirnos procesar el dolor sin involucrar a la otra persona, estamos tomando control de nuestra propia sanación, y eso no es algo fácil. De hecho, es un proceso profundamente incómodo al principio, porque cuando optamos por el silencio, no solo estamos lidiando con el dolor inmediato, sino también con las creencias erróneas que nos han sido impuestas. Nos han enseñado que necesitamos que alguien más se haga responsable de nuestras heridas, que nuestra paz depende de la reacción de los demás. Pero en realidad, nuestra paz debe depender de nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones, no de la reacción de los otros. Este cambio de perspectiva es liberador. Nos da el poder de sanar por nosotros mismos, de soltar el control que hemos entregado a los demás sobre nuestras emociones. Y esto no se trata de ser insensibles o de ignorar el dolor. Al contrario, se trata de sentir el dolor, pero sin dejar que ese dolor controle nuestras acciones, nuestra paz y nuestra vida. Es un proceso de resiliencia, de aprender a enfrentar lo que nos duele sin que nos destruya. Es, en su núcleo, un acto de autocuidado. En este camino hacia la sanación, el silencio juega un papel clave. No solo desarma el ego de la otra persona, sino que también nos permite salir de la mentalidad de víctima. Cuanto más reaccionamos, más nos identificamos con la herida, con el sufrimiento. Pero cuando elegimos el silencio, decidimos no dejar que la herida nos defina.
Decidimos que, aunque la situación haya sido dolorosa, no va a tener el poder de controlar cómo nos sentimos o cómo reaccionamos. Este es un proceso gradual. Nadie sana de inmediato. Pero lo que sí podemos hacer es dar el primer paso hacia la recuperación, dejar de depender de las respuestas externas y comenzar a gestionar el dolor internamente. Y lo curioso es que, cuanto más nos distanciamos de la necesidad de una respuesta externa, más rápido y de manera más profunda sanamos. El dolor sigue allí, pero ya no nos controla. Ya no dictamos nuestras acciones desde la rabia o la tristeza. En lugar de eso, nos damos el espacio para vivir con el dolor, aceptarlo y finalmente dejarlo ir. Este es un cambio fundamental en la forma en que manejamos nuestras emociones. El silencio no es solo una herramienta para desarmar el ego de la otra persona. También es un medio para autosanarnos, para liberarnos de la necesidad de obtener una validación externa. La verdadera fortaleza no radica en gritar o exigir respuestas. La verdadera fortaleza radica en ser capaz de sentir el dolor, enfrentarlo y, a pesar de todo, elegir no dejar que nos destruya. Por supuesto, este proceso no es fácil. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de reaccionar, de gritar, de reclamar lo que te hicieron, pero es precisamente en esos momentos cuando el silencio tiene el mayor poder. Cuando eliges no reaccionar, no solo estás protegiendo tu paz, sino que también estás mostrando a ti mismo que tienes el control, que puedes manejar el dolor sin perderte en él. Y lo más importante, le estás mostrando al otro que ya no tienen poder sobre ti, que sus palabras o acciones no tienen la capacidad de definir quién eres o cómo te sientes. Es en ese espacio de silencio donde realmente empezamos a ver con claridad, donde las emociones ya no nublan nuestra percepción y podemos ver la situación por lo que realmente es. Al tomar el control sobre nuestras reacciones, no solo estamos curando nuestras heridas, sino que también estamos eliminando la posibilidad de que el dolor siga controlando nuestras vidas. Lo que te estoy proponiendo hoy es una forma de liberación, una forma de empoderamiento que no requiere que grites, que luches o que busques justicia afuera. Lo que te estoy proponiendo es la oportunidad de tomar el control de tu paz, de tu sanación, de tu vida. Y eso, amigo mío, es lo que realmente nos da poder. Al final del día, es nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones lo que realmente determina nuestro bienestar. Y el silencio, aunque puede parecer difícil o incómodo al principio, es la herramienta que nos ayuda a tomar el control sobre nuestro propio destino emocional. No es una señal de debilidad, sino de una fuerza interna que proviene de la autoconsciencia y de la voluntad de sanar por nosotros mismos, sin esperar que nadie más lo haga por nosotros. Ahora, quiero que tomes un momento para pensar en lo siguiente. ¿Alguna vez has sentido que, cuando el corazón se rompe, el dolor parece tan grande, tan inmenso que simplemente no sabes por dónde empezar a lidiar con él? Es como si una parte de ti estuviera destrozada, y todo lo que quieres hacer es gritarle al mundo lo mucho que te duele, lo injusto que fue, lo mucho que te sacrificaste. Y aunque es completamente normal sentir esa presión, quiero desafiar esa idea, esa creencia de que el dolor solo puede ser manejado a través de la reacción y el clamor. Hay un ángulo completamente nuevo, una forma de ver todo esto que, aunque parece contradictoria al principio, tiene el poder de cambiar por completo la forma en que gestionamos nuestras emociones. Lo que quiero revelarte hoy es que el dolor emocional no solo tiene un propósito, también tiene un poder transformador que la mayoría de las personas ignora. Este poder no está en la necesidad de buscar respuestas o en la obligación de hacerle saber a la otra persona cuánto te duele, sino en la capacidad de entender que el dolor en su núcleo es una oportunidad de crecimiento y sanación. Es una oportunidad para reestructurar nuestra identidad, para aprender a ser más fuertes, más conscientes de nosotros mismos, más capaces de manejar las dificultades de la vida. Y lo más impresionante es que, en lugar de evitar el dolor, al abrazarlo desde un lugar de introspección, podemos convertirlo en una herramienta poderosa para nuestro desarrollo personal. Ahora bien, este concepto puede parecer ajeno o incluso difícil de aceptar en un primer momento, porque nos han enseñado a ver el dolor como algo que debemos evitar a toda costa, algo que nos hace vulnerables y débiles. Pero, ¿y si te dijera que esa vulnerabilidad es la clave para transformar el dolor en algo mucho más poderoso que una simple reacción emocional? El dolor, lejos de ser una debilidad, es una oportunidad para descubrir la fuerza que hay dentro de ti,
una oportunidad para conectar con una versión más profunda y más auténtica de ti mismo. Vamos a profundizar en este concepto. En nuestra sociedad, la reacción ante el dolor se ve casi como una obligación moral. El que no muestra su sufrimiento es considerado insensible, distante, incluso frío. Se espera que todos, en algún punto, expresen lo que sienten, que digan lo que les duele, que se desahoguen. Y en muchas ocasiones, seguir esa norma social puede hacer que el dolor sea momentáneamente más llevadero. Pero lo que no nos dicen es que esa respuesta impulsiva, esa necesidad de exteriorizar el dolor, rara vez conduce a una verdadera sanación. Al contrario, lo que muchas veces hacemos es alimentar la narrativa del sufrimiento, aferrarnos a una historia que nos define como víctimas, como personas que necesitan el reconocimiento de los demás para sentir que valen. ¿Y si te dijera que lo verdaderamente transformador no está en contarle al mundo tu dolor, sino en callar por un momento, en dar espacio a ese dolor para que se manifieste sin aferrarte a él? Esta es una revelación impactante, porque desafía todo lo que nos han enseñado sobre el sufrimiento. El dolor es inevitable, todos lo experimentamos de diferentes formas, pero lo que hacemos con ese dolor, cómo lo gestionamos y cómo lo dejamos ir, es lo que realmente nos define. La clave aquí es que el dolor emocional, al igual que cualquier otro tipo de sufrimiento, tiene una inteligencia propia. No me malinterpretes, el dolor nunca es agradable. Nadie quiere pasar por él. Pero si sabemos cómo escucharlo, cómo abrazarlo sin rechazarlo, podemos aprender mucho más de él que si tratamos de ocultarlo o evitarlo. El dolor, en su forma más pura, es un maestro. Nos enseña lecciones sobre nosotros mismos que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Nos muestra nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos más profundos, nuestras creencias sobre el amor, la confianza y la relación con los demás. De hecho, el dolor se convierte en una puerta hacia la autocomprensión. Cuando no reaccionamos ante él, cuando nos permitimos simplemente ser y sentir, esa experiencia emocional comienza a transformarse. El dolor, en lugar de ser algo que nos consume, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente estamos viviendo. Nos permite cuestionar nuestras creencias, nuestras expectativas y, lo más importante, nuestra relación con nosotros mismos. El silencio, en este sentido, se convierte en el vehículo para la sanación. Al estar en silencio, no estamos evitando el dolor, sino permitiéndonos sentirlo sin que nos defina. Le damos espacio para que se exprese, pero sin caer en la trampa de hacer de él nuestra única identidad. Y aquí es donde la verdadera magia ocurre. Cuando entendemos que el dolor no tiene que ser una sentencia de sufrimiento perpetuo, cuando comprendemos que, en lugar de reaccionar, podemos simplemente sentir, procesar y aprender de él, nos damos la oportunidad de cambiar nuestra relación con las dificultades. De repente, el dolor deja de ser algo que tememos y comenzamos a verlo como algo que podemos manejar, que podemos atravesar, que no tiene que definirnos. Lo que parecía un abismo se convierte en un puente hacia una versión más fuerte, más madura y más serena de nosotros mismos. Esto no significa que el dolor deje de ser doloroso. Al contrario, significa que dejamos de temerle y de resistirlo. Dejamos de verlo como un enemigo al que debemos combatir y comenzamos a verlo como una parte natural de la vida, algo que todos experimentamos, pero que no tiene que controlarnos. Este cambio en la forma en que vemos el dolor, esta nueva perspectiva, nos da una paz interna que es mucho más duradera que cualquier satisfacción momentánea que podríamos obtener de una confrontación o una reacción impulsiva. Y es aquí donde la sabiduría de las grandes enseñanzas, incluidas las de Jordan Peterson, cobra sentido. El dolor, cuando lo enfrentamos con valentía y sin miedo, tiene el poder de transformarnos en versiones más sabias de nosotros mismos. Es importante también entender que el dolor emocional no solo proviene de rupturas amorosas o traiciones. Muchas veces, nuestras heridas más profundas provienen de creencias que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Creencias sobre nuestra valía, sobre lo que merecemos, sobre lo que los demás piensan de nosotros. Esas creencias, cuando se ven desafiadas o destruidas, pueden generar un dolor emocional devastador, pero ese dolor, como todo dolor, tiene un propósito. Nos está diciendo que esas creencias ya no nos sirven, que necesitamos cuestionarlas y reconstruirlas.
Necesitamos liberarnos de esas viejas historias que nos han mantenido atrapados en una versión limitada de nosotros mismos. El dolor, entonces, se convierte en un catalizador de crecimiento. En lugar de verlo como un enemigo que debe ser eliminado a toda costa, podemos verlo como un aliado que nos ayuda a evolucionar. Nos empuja a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras decisiones pasadas, a revisar nuestras creencias y a ajustar nuestra visión de la vida. Y esto es lo que, en última instancia, nos lleva a un estado de paz interior más profundo. Nos permite decir, está bien sentir dolor, está bien estar vulnerable, pero no me define. Yo elijo cómo manejarlo. Yo elijo sanar. Al final, esta es la revelación que quiero compartir contigo. El dolor, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para revisar nuestras vidas, para cambiar lo que no nos sirve y para crecer en la dirección de una versión más auténtica y equilibrada de nosotros mismos. Y la mejor parte es que no necesitamos que nadie más nos dé el permiso para sanar, ni necesitamos esperar a que alguien más se arrepienta o nos pida perdón. El perdón, la sanación, todo comienza dentro de nosotros, y es en el silencio, en ese espacio de introspección, donde realmente comenzamos a entender nuestra verdadera fuerza. Es interesante cómo, cuando estamos enfrentando una herida emocional profunda, nuestro primer impulso es buscar respuestas externas, especialmente de aquellos que nos han lastimado. Queremos que vean lo que hicieron, queremos que se den cuenta del daño que causaron, buscamos una disculpa, una compensación. Nos enseñan que el camino hacia la sanación está en la justicia, en la retribución, en que quienes nos causaron dolor reconozcan su responsabilidad. Pero hoy quiero desafiar esa idea. Y si te dijera que buscar esa respuesta externa, esa disculpa, en realidad no es lo que necesitamos para sanar? ¿Y si lo que realmente necesitamos es dejar de esperar que alguien más se disculpe para que podamos liberarnos del dolor? Te lo voy a explicar. Esta es una revelación profunda que, aunque difícil de aceptar al principio, tiene el poder de liberarnos de las ataduras emocionales que muchas veces nos mantienen atados al pasado. Lo que realmente necesitamos para sanar no está en lo que la otra persona haga o diga, sino en nuestra capacidad de procesar nuestro propio dolor, de tomar control sobre nuestras emociones sin depender de la validación o el arrepentimiento de otros. Esta es la clave. Dejar de poner el control de nuestra paz en las manos de los demás y, en lugar de eso, empezar a tomar ese control nosotros mismos. Nos han enseñado a creer que si no recibimos una disculpa, si no conseguimos que la otra persona reconozca lo que hizo, nunca vamos a poder sanar. Pero lo que rara vez se nos dice es que esta expectativa de justicia externa solo perpetúa el dolor. Al esperar que alguien más arregle lo que hicieron, estamos poniendo nuestra sanación en manos ajenas. Estamos dando poder a la otra persona sobre nuestro bienestar emocional y esto solo nos mantiene atrapados en el ciclo de sufrimiento. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra paz en manos de los demás? Cuando una persona te hace daño, te sientes herido y es natural que desees que esa persona reconozca su falta, que se disculpe. Pero la verdad es que esa disculpa no siempre llega, y si lo hace, no siempre es lo que esperábamos. En algunos casos, la persona puede ofrecer una disculpa que no se siente genuina o que no abarca todo el daño que causó. Entonces, nos quedamos atrapados en la misma narrativa, esperando algo que nunca llega, mientras el dolor sigue siendo parte de nuestra vida. El verdadero desafío es comprender que nuestra sanación no depende de lo que otros hagan. No necesitamos que nos den permiso para sanar. No necesitamos que ellos validen nuestro sufrimiento. El sufrimiento es una parte natural de la vida, pero lo que hacemos con él es lo que realmente importa. Cuando dejamos de esperar que la otra persona se disculpe, estamos liberándonos de la necesidad de depender de su reacción para encontrar paz. Esto nos da un poder mucho más grande del que pensamos. Nos da el poder de sanar por nuestra cuenta, de tomar las riendas de nuestras emociones, de procesar el dolor de manera interna. Ahora bien, sé que esto puede sonar un poco radical, sobre todo porque estamos acostumbrados a pensar que el perdón y la sanación vienen a través de la interacción con la otra persona. Pero lo que realmente necesitamos entender es que el perdón no es algo que debemos esperar de los demás. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y es algo que podemos otorgarnos sin la intervención de la otra persona.
Al no depender de la validación externa, podemos empezar a liberarnos del control emocional que ejercen sobre nosotros los demás. El dolor sigue estando allí, por supuesto, pero ya no se convierte en el centro de nuestra vida. Ya no nos define. Este cambio de perspectiva tiene un impacto profundo en cómo manejamos nuestras emociones. Si lo pensamos, cada vez que esperamos que alguien más nos pida perdón o nos dé una respuesta para sanar, estamos dejando que ese evento o esa persona determine nuestra paz emocional. Pero, al darnos cuenta de que podemos sanar sin la necesidad de que otros se disculpen, comenzamos a empoderarnos. Ya no somos víctimas de las circunstancias, ni de las acciones de los demás. Empezamos a ser los dueños de nuestras emociones, y eso nos permite tomar decisiones más saludables para nuestro bienestar. La verdad es que el silencio, lejos de ser una forma de evasión, es una forma activa de resistencia. No estamos huyendo del dolor ni estamos ignorando lo que pasó. Lo que estamos haciendo es elegir no dejar que el dolor controle nuestras vidas. Al guardar silencio, estamos reclamando el control sobre nuestra paz interior. Estamos diciendo, este dolor es mío, pero no voy a dejar que defina lo que soy o cómo reacciono. Yo decido cómo sanar, yo decido cómo procesar esto. Y eso, mi amigo, es un poder mucho más grande de lo que cualquiera puede imaginar. Al principio puede sentirse incómodo. El silencio puede parecer una huida, una negación del dolor. Pero lo que realmente estamos haciendo es darnos el espacio para enfrentar ese dolor sin ser gobernados por él. No necesitamos que el mundo vea lo que sentimos para validarnos. No necesitamos que nadie más reconozca el daño para empezar a sanar. Podemos hacer esto por nosotros mismos, por nuestra propia salud emocional. Ahora, ¿qué pasa cuando finalmente abrazamos esta perspectiva? Algo increíblemente liberador ocurre. Dejamos de vivir en la espera constante de que la otra persona nos dé algo para sanar. Dejamos de necesitar una disculpa, una explicación o una justificación. El silencio nos permite sanar desde dentro, nos da el espacio para procesar lo que hemos vivido sin que alguien más dicte cómo debemos sentirnos. Ya no somos esclavos de la reacción de los demás. Estamos tomando el control total de nuestra vida emocional, y ese es el verdadero poder que el silencio nos da. El poder de ser dueños de nuestro bienestar, el poder de sanar sin depender de otros. Lo que quiero que entiendas es que este proceso no es solo una forma de protegerte del dolor externo, es una forma de reconectar contigo mismo, de encontrarte en medio del caos emocional. Es un acto de autocompasión. No necesitamos que otros reconozcan nuestro dolor para validarlo. Lo que necesitamos es reconocerlo nosotros mismos, aceptarlo y luego dejarlo ir. Ese es el primer paso hacia la verdadera sanación. El dolor ya no tiene control sobre nosotros y eso nos da la libertad para seguir adelante sin que el sufrimiento del pasado nos arrastre. Y es en este momento cuando comenzamos a sanar internamente, cuando el verdadero cambio comienza a ocurrir. Ya no estamos esperando una respuesta de alguien más, porque hemos comprendido que la sanación no depende de ellos, sino de nosotros mismos. Dejamos de estar atados a la idea de que necesitamos la validación externa para sanar, y comenzamos a encontrar nuestra paz sin ella. Nos damos cuenta de que, al final, somos nosotros los que elegimos cómo enfrentar las adversidades, cómo reaccionar ante el dolor y cómo permitirnos sanar. Este es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. La capacidad de tomar el control sobre nuestra propia sanación, de ser los arquitectos de nuestra paz interior. Así que al final, cuando dejemos de esperar una disculpa que nunca llega o una explicación que nunca se ofrece, lo que estamos realmente haciendo es liberarnos de las cadenas del sufrimiento. El perdón no viene de fuera, viene de dentro. Y al elegir sanar por nosotros mismos, comenzamos a liberarnos de las expectativas de los demás. Comenzamos a tomar control de nuestras emociones y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores, no con las reacciones de los demás. Esta es la verdadera libertad. La libertad de sanar a tu propio ritmo, de encontrar paz sin la necesidad de que otros validen tu dolor. Es una forma de empoderamiento que proviene directamente de nuestro interior. Ahora que hemos explorado cómo el silencio tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino también la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, quiero llevar este concepto aún más lejos.
Porque, aunque hemos hablado de desarmar el ego de la otra persona y de liberarnos de las expectativas externas, hay una verdad aún más profunda que necesitamos comprender. Esta verdad tiene que ver con el dolor mismo y con cómo lo interpretamos en nuestra vida. Lo que quiero que sepas es que el dolor, lejos de ser un obstáculo en nuestro camino, puede ser el catalizador para el cambio y el crecimiento personal que tanto necesitamos. Nos han enseñado a ver el dolor como algo negativo, algo que debe ser evitado a toda costa, algo que se debe eliminar. Nos han dicho que el dolor es una señal de que algo está mal, que nos está fallando. Nos han hecho creer que si sufrimos significa que estamos siendo derrotados por la vida, que algo nos está rompiendo. Pero aquí viene la revelación más poderosa. El dolor no solo no tiene por qué ser evitado, sino que en muchos casos debe ser abrazado. El dolor es una oportunidad, y en lugar de temerlo podemos aprender a usarlo como una herramienta para descubrir lo que realmente somos, lo que realmente necesitamos y lo que realmente queremos de la vida. ¿Suena esto extraño? Tal vez, pero déjame explicarte por qué es tan relevante. El dolor emocional tiene una función esencial en nuestra vida. Nos lleva a confrontarnos con lo que sentimos, con lo que hemos permitido que suceda en nuestras vidas, con las decisiones que hemos tomado. Nos muestra dónde estamos vulnerables, dónde necesitamos sanar y crecer. Y aunque nadie busca el dolor, al enfrentarlo de manera consciente, podemos aprender de él y usarlo para fortalecer nuestra autoestima y nuestra resiliencia emocional. De hecho, en el fondo, lo que el dolor realmente hace es abrir una puerta a la evolución personal. Cada vez que experimentamos dolor, tenemos la opción de quedarnos atrapados en él, de quedarnos en el papel de víctimas, o de usarlo para cambiar nuestra vida y nuestra perspectiva de la misma. Esa es la diferencia entre una reacción pasiva y una acción activa frente al sufrimiento. El verdadero desafío no es evitar el dolor, sino aprender a vivir con él de una manera que no nos destruya. El dolor no tiene que definirnos. De hecho, muchas veces, lo que pensamos que nos define, lo que creemos que nos destruiría, es lo que, si lo enfrentamos de manera consciente, nos lleva a descubrir una nueva fortaleza interna. Y aquí es donde el silencio juega un papel fundamental. Cuando elegimos el silencio, cuando nos retiramos de las reacciones automáticas y nos damos espacio para sentir sin hacer ruido, nos permitimos entrar en un proceso profundo de autoexploración. Es en ese espacio donde realmente comenzamos a entender que el dolor es solo una parte de lo que somos, no todo lo que somos. Nos damos permiso para sentir sin aferrarnos a lo que sentimos. El dolor puede ser profundo, sí, pero no tiene por qué ser una condena eterna. Es solo una parte del proceso humano que podemos usar para aprender y crecer. Este es el poder transformador que el silencio nos da, la capacidad de ver el dolor sin dejar que nos consuma, de sentir el sufrimiento sin identificarnos con él. En lugar de buscar la manera de eliminar el dolor o de buscar una forma de justificación de lo que hemos sufrido, elegimos simplemente ser. Elegimos aceptar lo que está sucediendo sin necesidad de controlarlo o de entenderlo completamente en ese momento. Nos permitimos ser humanos, vulnerables, pero conscientes de que, al final, no importa lo que nos suceda, somos nosotros quienes elegimos cómo responder. Y cuando elegimos la respuesta del silencio, elegimos nuestro bienestar sobre cualquier otra cosa. Elegimos no ser definidos por lo que nos hicieron, sino por cómo elegimos vivir con ello. Ahora imagina esto. Imagina que cada vez que enfrentas una situación de dolor, en lugar de reaccionar de inmediato, de gritar, de exigir, de esperar una disculpa, eliges un silencio reflexivo. Imagina que, en lugar de que tu dolor te haga reaccionar desde el ego, decides dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué lecciones puedo aprender de esto? Y aunque no tengas todas las respuestas de inmediato, te das el tiempo y el espacio para procesar lo que estás viviendo. Dejas que el dolor se exprese sin aferrarte a él, sin dejar que controle tu vida o tus decisiones. Y al hacerlo, te das el poder de elegir cómo sanar, de tomar el control de tu propio bienestar emocional. La belleza de este proceso es que nos permite ver las rupturas, los fracasos, las pérdidas, no como finalidades, sino como momentos de transformación. Nos invita a tomar algo que nos ha herido y, en lugar de dejar que nos destruya, usarlo para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y, finalmente, nuestra forma de vivir.
Este es el nuevo ángulo desde el cual debemos mirar las dificultades, como oportunidades de crecimiento personal, de reconexión con lo que realmente importa. De lo contrario, quedarnos atrapados en el dolor, reaccionando sin reflexión, es como estar atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, donde cada reacción nos aleja más de la paz interior. Quiero que reflexiones sobre esto por un momento. Imagina que dejas de vivir en la expectativa de que otros reconozcan tu dolor, que te pidan perdón o te den una explicación. ¿Qué sucedería si dejáramos de poner el control de nuestra vida emocional en manos de los demás? ¿Qué pasaría si decidimos sanar por nosotros mismos, tomando control de nuestras emociones y eligiendo cómo vivir con el dolor? Esta es la verdadera fuerza que el silencio nos ofrece. La capacidad de alejarnos de las respuestas inmediatas y las reacciones impulsivas, y comenzar a vivir una vida emocionalmente más consciente y más libre. Es este poder lo que cambia el curso de nuestra vida, lo que nos da la verdadera paz. Esto no significa que el dolor desaparezca de inmediato. No estoy sugiriendo que ignoremos nuestras emociones o que no las validemos. Estoy diciendo que el dolor no tiene que definir nuestra vida, que podemos aprender a vivir con él de una manera que no nos controle, que no nos limite. Al tomar el control de nuestra respuesta emocional, al elegir cómo reaccionamos frente al dolor, comenzamos a tener el poder de transformar nuestra vida de una manera que nunca imaginamos posible. Así que te desafío a que pienses en los momentos de dolor que has experimentado en tu vida. Piensa en cómo has reaccionado ante esos momentos. ¿Has gritado, te has desbordado en emociones o has esperado que otros te dieran una respuesta para sentirte mejor? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar la validación externa, decidieras tomar el control de tu propio proceso de sanación? ¿Qué pasaría si el silencio se convirtiera en tu herramienta más poderosa para encontrar la paz y la resiliencia emocional? Este ejercicio no solo te permite procesar el dolor de manera más saludable, sino que también te ayuda a ganar claridad. Cuantas más veces te tomes un momento de silencio y reflexión, más fácil será entender lo que está sucediendo dentro de ti. El dolor ya no te dominará de la misma manera porque habrás aprendido a escuchar y procesar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Este es un paso fundamental para sanar. Aprender a estar con el dolor sin dejar que defina lo que haces o cómo te ves. A medida que empieces a practicar el silencio con regularidad, también empezarás a notar un cambio en la forma en que te relacionas con los demás. El poder de no reaccionar emocionalmente ante los demás es liberador. Las personas que te rodean, especialmente aquellas que han sido parte de la fuente de tu dolor, esperan una reacción. Están acostumbradas a que respondas, a que pelees, a que grites o incluso a que te des por vencido. Pero, al no reaccionar, les estás mostrando que el control de tus emociones ya no está en sus manos. No les estás dando poder sobre ti. El silencio se convierte en una forma de protección. No es una rendición, sino una forma de preservar tu paz emocional. En las relaciones, cuando alguien te hace daño, la primera reacción de muchas personas es tratar de recuperar el control, ya sea mediante la confrontación, la venganza o simplemente mostrando lo que están sintiendo. Es la forma en que hemos sido programados para manejar las heridas emocionales. Pero el silencio, como ya hemos dicho, es una forma más fuerte de recuperar el control. Al no darle a la otra persona lo que espera de ti, les estás diciendo que no pueden manipular tus emociones. Ellos quieren una reacción para sentirse poderosos o para justificar sus acciones. El silencio corta esa narrativa y crea un espacio donde no hay lugar para la manipulación emocional. El poder de no responder es más grande de lo que imaginas. Ahora bien, lo siguiente es cómo usar este poder de manera estratégica. El silencio no es solo para situaciones dolorosas, sino también una herramienta para manejar cualquier tipo de conflicto o tensión en la vida diaria. Si sientes que alguien está tratando de manipularte emocionalmente o te está poniendo en una situación incómoda, en lugar de responder con frustración o ira, haz una pausa. Tómate un momento para respirar y reflexionar antes de hablar. El silencio te da ese espacio. No tienes que caer en el ciclo de reacciones emocionales. No tienes que decir algo solo porque te lo exigen o porque te sientes presionado. Elige tomarte ese tiempo para pensar en lo que realmente quieres decir, en cómo quieres responder, en lo que necesitas para mantener tu paz interior. Este es un acto de autocuidado.
Nadie más puede darte la paz que necesitas, y cuando aprendes a hacer esto, a utilizar el silencio como una herramienta para encontrar tu propio equilibrio, empiezas a darte cuenta de que, en realidad, no necesitas la aprobación o las reacciones de los demás para sentirte bien contigo mismo. Al mantenerte en silencio, no solo proteges tu energía emocional, sino que también te das la oportunidad de actuar desde un lugar de claridad y calma, en lugar de hacerlo desde el caos emocional. Esto es algo que no solo cambia la forma en que manejas tus relaciones, sino que también mejora la forma en que te relacionas contigo mismo. Ahora sé que esto puede sonar fácil de decir, pero difícil de hacer, especialmente cuando las emociones son fuertes y el dolor es reciente. Pero el poder del silencio no se logra de inmediato. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, voluntad de querer cambiar la forma en que respondemos ante el dolor. Cada vez que elijas no reaccionar impulsivamente, estás dando un paso hacia una mayor autoconsciencia y autocontrol. Es un camino largo, pero un camino hacia la paz emocional. Y lo más sorprendente es que con el tiempo verás que este enfoque no solo te da poder, sino que también te ayuda a sanar de manera más profunda y duradera. A medida que esta práctica se convierte en una parte más habitual de tu vida, comenzará a influir en todas las áreas de tu vida. Ya no estarás tan atado a la necesidad de ser validado por los demás. Ya no sentirás que tienes que demostrar nada. Tendrás el control total sobre tus emociones y, por ende, sobre tu vida. Al final del día, la verdadera libertad no está en cómo los demás nos ven, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo manejamos nuestras propias reacciones y emociones. Esa es la paz que todos buscamos, y el silencio, aunque desafiante al principio, es la clave para lograrla. Ya hemos hablado de cómo el silencio puede ser una poderosa herramienta para gestionar nuestras emociones y proteger nuestra paz interior, pero ahora quiero profundizar en cómo puedes llevar este concepto a la práctica diaria. Es fácil hablar de silencio como una solución abstracta, algo que puede sonar inspirador, pero la verdadera cuestión es cómo aplicarlo de manera consistente en situaciones reales, especialmente cuando las emociones están al máximo y las circunstancias nos desafían. El primer paso es reconocer que la clave de este poder radica en la capacidad de responder de manera reflexiva, no reactiva. La reacción inmediata, aquella que nos impulsa a gritar, a defendernos o a exigir una explicación, es parte de nuestra naturaleza humana. Es lo que hemos aprendido a hacer desde pequeños, responder con lo primero que nos viene a la mente. La cultura actual, en la que las emociones se valoran como respuestas genuinas, nos hace creer que reaccionar inmediatamente es un signo de autenticidad y de valentía. Pero el verdadero poder, el que nos permite tomar control de nuestras vidas y emociones, no está en reaccionar, sino en elegir conscientemente cómo responder. Este es el principio básico de la autoconsciencia, poder observar tus pensamientos y emociones sin dejar que ellos tomen el control de tus acciones. A medida que tomamos conciencia de nuestros impulsos emocionales, podemos elegir dar un paso atrás antes de que nuestras reacciones nos lleven a comportamientos destructivos. El silencio es un espacio de reflexión, y este espacio nos da algo invaluable: tiempo. Tiempo para procesar lo que estamos sintiendo, tiempo para pensar antes de hablar o actuar, tiempo para dar forma a nuestras respuestas de manera más consciente. El primer ejercicio que quiero que pongas en práctica es algo que podrías llamar el arte de la pausa. El concepto es simple: cada vez que sientas que te estás preparando para reaccionar impulsivamente a una situación emocional, simplemente haz una pausa. Detente. Respira. Toma unos segundos o incluso unos minutos si es necesario para respirar profundamente, observar lo que estás sintiendo y decidir si realmente necesitas responder en ese momento. Al principio, esto puede parecer difícil, incluso incómodo, porque estamos tan acostumbrados a actuar de inmediato. Pero al hacerlo repetidamente comenzarás a notar un cambio en tu capacidad para tomar decisiones más sabias y calmadas. Recuerda que el silencio no es solo una herramienta para lidiar con situaciones dolorosas o conflictivas. También es útil cuando se trata de lidiar con situaciones cotidianas que, aunque menos intensas, siguen siendo potencialmente estresantes. Por ejemplo, cuando alguien te interrumpe durante una conversación o hace un comentario que te molesta, ¿cuál es tu reacción inmediata? ¿Sueles hablar rápidamente para defenderte o explicar tu punto de vista?
Este tipo de reacciones pueden parecer naturales, pero con el tiempo nos damos cuenta de que, a menudo, las respuestas impulsivas solo intensifican el conflicto. Si puedes aprender a hacer una pausa, incluso en situaciones cotidianas, te sorprenderás de la claridad que puedes encontrar en los momentos de silencio. Esto nos lleva al segundo paso de la práctica del silencio, la autorregulación emocional. Si bien el silencio externo, es decir, no decir nada, es un componente importante, lo que realmente importa es lo que ocurre dentro de ti. La clave no está solo en callar, sino en cómo gestionas tus emociones mientras estás en silencio. No basta con mantener la boca cerrada si, por dentro, estás dando rienda suelta a la frustración o la ira. El verdadero reto es aprender a calmar tus emociones internas mientras te mantienes en silencio. Este es un proceso que requiere tiempo y paciencia, pero la autorregulación es esencial para mantener el poder que el silencio nos otorga. Para comenzar a trabajar en la autorregulación emocional es fundamental identificar las emociones que surgen en el momento. Muchas veces nuestras reacciones son automáticas y nos agarran desprevenidos, pero si somos conscientes de lo que sentimos, ira, tristeza, miedo, etc., podemos elegir conscientemente cómo manejar esas emociones. Por ejemplo, si sientes que tu cuerpo se tensa y tu mente empieza a acelerarse con pensamientos de frustración o enojo, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes hacer una pausa y reconocer esos sentimientos. Estoy enojado o enojada. Estoy frustrado o frustrada. ¿Por qué me siento así? ¿Es esta una respuesta proporcional a la situación? Preguntarte estas cosas te ayudará a alejarte del impulso y a enfocar tu energía en comprender tus emociones. Una técnica que muchas personas encuentran útil en este punto es la técnica de respiración consciente. Cuando te enfrentas a una situación emocionalmente cargada, intenta detenerte y respirar profundamente varias veces, asegurándote de que tu respiración sea lenta y controlada. Este simple acto de tomar aire profundamente puede ser sorprendentemente efectivo para calmar tu sistema nervioso y disminuir la intensidad de las emociones que estás sintiendo. La respiración consciente actúa como un interruptor en tu mente, una señal de que no es necesario reaccionar de inmediato, sino que puedes tomarte el tiempo necesario para encontrar una respuesta más calmada y equilibrada. Al principio, este proceso de autorregulación emocional puede parecer lento o difícil, especialmente si no estás acostumbrado a hacer pausas conscientes. Sin embargo, con la práctica, notarás que tu capacidad para manejar las emociones de manera más serena se va ampliando. Dejar de reaccionar automáticamente no significa ignorar o reprimir lo que sientes, sino más bien darle espacio a esas emociones para que se procesen de manera saludable. Esto no solo mejora nuestra habilidad para lidiar con situaciones difíciles, sino que también fortalece nuestra autoestima. Al aprender a manejar nuestras emociones con más sabiduría, nos damos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que pensábamos. El siguiente aspecto importante del silencio es cómo nos ayuda a establecer límites emocionales más saludables. A menudo, cuando nos sentimos heridos o confundidos, permitimos que los demás invadan nuestro espacio emocional, ya sea a través de comentarios, expectativas o incluso manipulaciones sutiles. El silencio, cuando lo usamos de manera consciente, se convierte en una barrera que protege nuestra paz interior. Al no reaccionar, al no permitir que los demás manipulen nuestras respuestas emocionales, estamos tomando el control de nuestro espacio emocional. Establecer estos límites emocionales es crucial para mantener nuestra integridad y bienestar a largo plazo. Las personas que no respetan nuestros límites a menudo esperan que reaccionemos, que defendamos nuestra posición o que sigamos su juego emocional. Pero el silencio, en lugar de ser una rendición, es una forma de hacerles saber que ya no tenemos que responder a sus provocaciones o demandas. Es un acto de autocuidado y respeto por nosotros mismos. Al elegir no reaccionar de manera impulsiva, estamos protegiendo nuestra energía emocional y no permitiendo que los demás la usen para su propio beneficio. Este concepto de usar el silencio como una forma de establecer límites es especialmente poderoso en relaciones tóxicas o situaciones donde las personas intentan manipularte emocionalmente. Cuando te enfrentas a alguien que constantemente te empuja a una reacción, que te pone en una posición en la que tienes que defenderte, el silencio es un antídoto poderoso.
No estamos cediendo al control de la otra persona, simplemente estamos diciendo: no voy a jugar a este juego emocional, no voy a darles el poder de decidir cómo me siento o cómo respondo. Este es el principio de establecer límites emocionales saludables. Tener el control de nuestra reacción, no permitir que otros nos manipulen o nos arrastren a un lugar donde no queremos estar. Así que, en lugar de sentir que necesitas defender tu punto de vista en todo momento o demostrar que tienes razón, el silencio te permite ser dueño de tu paz. No tienes que probar nada. No tienes que justificarte ante nadie. Al final, lo que más importa es cómo te sientes contigo mismo, no cómo te ven los demás. El silencio, de esta manera, no solo nos da el poder de mantener nuestra paz, sino que también fortalece nuestra autoestima, porque nos da el control de nuestras emociones y reacciones. Nos ayuda a ser más conscientes de lo que estamos sintiendo y nos permite hacer frente a las situaciones difíciles con una mayor claridad mental y emocional. Lo que quiero que tomes de esto es que el silencio no es simplemente callar y esperar que las cosas se solucionen por sí solas. Es una herramienta activa que te permite tomar el control de tus emociones, de tus reacciones y, en última instancia, de tu bienestar. No se trata de ignorar lo que está sucediendo o de negar lo que sentimos. Se trata de tener el poder de elegir cómo reaccionamos, de no dejar que el caos emocional nos controle. El silencio es una forma de encontrar la calma en medio de la tormenta, de encontrar espacio para la reflexión, la autoconsciencia y, finalmente, la sanación. Esta es la verdadera fortaleza emocional, la capacidad de mantener nuestra paz interior incluso en los momentos más turbulentos, de no dejar que las circunstancias externas dicten nuestra forma de sentir o actuar. Y con el tiempo, este poder se convierte en algo tan natural que dejamos de sentir que necesitamos reaccionar para que nuestra vida tenga sentido. La paz interior, que conseguimos a través del silencio y la autorregulación emocional, se convierte en la base sólida sobre la que construimos nuestras vidas. Hemos hablado de muchas cosas importantes en este viaje. Hemos explorado cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa, no solo para manejar nuestras emociones, sino para tomar el control de nuestra propia vida. Hemos visto cómo reaccionar impulsivamente ante el dolor solo perpetúa el sufrimiento, mientras que el silencio nos da el espacio necesario para procesar y sanar de una manera mucho más profunda. Ahora es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y cómo puedes comenzar a aplicarlo en tu vida cotidiana. Al final, todo se reduce a esta verdad fundamental. No somos víctimas de lo que nos sucede, sino de la forma en que decidimos responder a ello. El dolor es inevitable, las dificultades son parte de la vida, pero lo que realmente importa es cómo nos relacionamos con esos momentos difíciles. Si aprendemos a abrazar el dolor en lugar de huir de él, a escucharlo en lugar de ignorarlo, descubrimos una fortaleza interna que nunca imaginamos tener. El poder del silencio no está en reprimir nuestros sentimientos, sino en entender que nuestras emociones son válidas, pero que no tienen que definir nuestra vida. El dolor, aunque fuerte, no tiene que gobernar nuestras decisiones. Al mantenernos en silencio, creamos el espacio para procesar, para entender y, eventualmente, para soltar lo que nos está afectando. Este es el camino hacia la verdadera sanación. No se trata de lo que nos hicieron, sino de lo que elegimos hacer con el dolor que nos han causado. Es importante recordar que el silencio no significa ser pasivos ni ignorar lo que sentimos. El silencio activo es un acto de autocuidado, una forma de preservar nuestra paz y de no permitir que las emociones de los demás controlen nuestras reacciones. La gente puede intentar manipularnos emocionalmente, pueden hacernos daño, pero el silencio nos da el poder de decidir cómo responder. No tenemos que defendernos o justificar nuestros sentimientos a nadie. Solo tenemos que darnos el permiso de sentir y de sanar, sin que nadie más defina ese proceso. Esto no quiere decir que debamos aislar nuestros sentimientos o evitar el contacto con los demás. Las relaciones humanas son fundamentales para nuestro bienestar. Lo que quiero que entiendas es que no necesitamos la aprobación de los demás para sanar. El reconocimiento, las disculpas o la validación externa pueden ser agradables y útiles, pero no son esenciales para nuestro proceso de sanación. La clave está en nuestro interior, la paz que buscamos está dentro de nosotros y el silencio es una puerta que nos lleva a esa paz. A lo largo de esta reflexión, hemos hablado de cómo el silencio puede desarmar el ego de la otra persona.
Este es un concepto que, aunque puede parecer egoísta al principio, tiene un propósito mucho más profundo. No se trata de herir a los demás ni de mostrarles que no tienen poder sobre nosotros. Se trata de proteger nuestra paz y al mismo tiempo de no alimentar el drama emocional que muchas veces otras personas intentan crear. Cuando elegimos no reaccionar, cuando elegimos no seguir el juego emocional de los demás, estamos tomando el control de nuestra propia narrativa, estamos eligiendo cómo queremos que se escriba nuestra historia. Esto es lo que diferencia a las personas que reaccionan impulsivamente de aquellas que tienen una paz interior más profunda. Las personas que reaccionan emocionalmente ante cada desafío se sienten atrapadas en un ciclo de sufrimiento constante. Están siempre a merced de las circunstancias y de las emociones de los demás. Pero las personas que eligen el silencio, que eligen no reaccionar, encuentran un poder inmenso en su capacidad de mantenerse centradas, de no dejar que el caos del mundo exterior dicte cómo se sienten por dentro. Este poder del silencio no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere práctica y paciencia. Es algo que tienes que cultivar día a día, especialmente cuando las emociones son intensas. Pero a medida que practicas, te darás cuenta de que tu capacidad para mantener la calma se va fortaleciendo. El silencio se convierte en un refugio seguro, un lugar donde puedes encontrar claridad y tomar decisiones más sabias. Ya no reaccionas por impulso, sino que tomas el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar. El silencio también tiene la capacidad de limpiar el espacio emocional. Cuando te sientes herido o confundido, tu mente suele llenarse de pensamientos caóticos, de preguntas que no tienen respuesta inmediata, de emociones que te arrastran. Pero el silencio te permite despejar ese caos mental. Te da el espacio para respirar, para ordenar tus pensamientos y para encontrar un sentido a lo que estás viviendo. No se trata de callar lo que sientes, sino de darle espacio para ser procesado sin que te arrastre de forma destructiva. En lugar de quedarte atrapado en las emociones inmediatas de una situación difícil, el silencio te permite observar esas emociones con una perspectiva más amplia. Te da la oportunidad de entender por qué te sientes de la manera en que te sientes y qué lecciones puedes aprender de esa experiencia. Este proceso de autoexploración es fundamental para crecer emocionalmente. Nos ayuda a evitar caer en patrones destructivos y a tomar decisiones más saludables en el futuro. Además, el silencio no solo tiene el poder de desarmar a los demás, también tiene el poder de conectarnos más profundamente con nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana estamos constantemente rodeados de ruido y distracciones. Nos bombardean con opiniones, expectativas y demandas. Pero el silencio nos invita a desconectarnos de ese ruido externo y a conectarnos con nuestra propia voz interior. Es en ese espacio tranquilo donde encontramos nuestra autenticidad, donde nos damos cuenta de lo que realmente queremos y necesitamos. Este proceso de autoconexión es crucial para nuestra sanación. Cuando aprendemos a estar en silencio con nosotros mismos, sin la necesidad de llenar el vacío con palabras o distracciones, comenzamos a escuchar nuestras verdaderas necesidades emocionales. Nos damos cuenta de lo que realmente nos hace falta, de lo que realmente queremos cambiar en nuestras vidas. El silencio nos permite entender nuestras emociones de una manera más profunda y más honesta. Nos da la oportunidad de reconectarnos con nuestro yo más auténtico. Finalmente, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cómo sería tu vida si pudieras aplicar el poder del silencio en cada momento de conflicto o dolor? ¿Cómo te sentirías si, en lugar de reaccionar impulsivamente, pudieras tomar un momento para respirar, reflexionar y luego responder de manera consciente y serena? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar que los demás te den lo que necesitas para sanar, pudieras encontrar esa paz dentro de ti mismo? Esa es la verdadera libertad emocional. No depende de lo que los demás hagan o de las circunstancias externas. Depende de ti, de cómo eliges gestionar tus emociones y de cómo eliges encontrar paz, incluso en medio del caos. Al final, todo lo que hemos discutido tiene un solo propósito: empoderarte. El silencio no es una rendición, es una forma de encontrar tu poder, de proteger tu paz y de sanar de manera más profunda. No necesitas que nadie más te valide para sanar. La sanación está en tus manos y el silencio es el medio a través del cual puedes acceder a esa sanación. Así que, te dejo con esta reflexión. ¿Cómo puedes aplicar el poder del silencio en tu vida diaria?
¿Qué áreas de tu vida necesitan un poco más de calma, de espacio para la reflexión, de autoconexión? Quiero saber tu opinión. ¿Te has encontrado en situaciones en las que el silencio te haya ayudado a encontrar paz o claridad? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber cómo el silencio ha impactado tu vida. Bueno, llegamos al final de este video y quiero comenzar agradeciéndote por haberme acompañado hasta aquí. Este viaje que hemos recorrido juntos, explorando temas tan poderosos como el silencio, la gestión del dolor y la manera en que nos enfrentamos a los desafíos emocionales de la vida, no es algo que pueda resolverse en unos minutos o en unas pocas palabras. Es algo que lleva tiempo, paciencia y práctica. Pero lo que realmente quiero que te lleves de todo esto es una idea fundamental. El poder para cambiar y sanar está dentro de ti, en cómo eliges responder a las situaciones difíciles que la vida te presenta. Sé que a veces puede ser difícil aplicar lo que hemos aprendido en la vida real. Nadie dijo que sería fácil. Vivimos en un mundo donde el ruido, las expectativas y las demandas externas pueden ser abrumadoras. La presión de las redes sociales, el estrés de las relaciones, las pérdidas, las traiciones, todo eso nos afecta. Y es fácil pensar que la única forma de superar estas situaciones es reaccionar de inmediato, ya sea buscando una respuesta, luchando por justicia o simplemente queriendo hacer justicia a nuestro dolor. Pero lo que hemos descubierto es que el silencio, lejos de ser una forma de rendirse, es una herramienta poderosa de autocuidado, de autoprotección y, lo más importante, una herramienta de sanación. Lo que quiero que entiendas es que, aunque el dolor es parte de la vida, no tiene que definir cómo vives. No tiene que dictar cómo reaccionas o cómo te relacionas con el mundo, y mucho menos tiene que controlar tus emociones. El silencio no solo te da la oportunidad de detenerte y reflexionar, sino que también te da el poder de elegir cómo responder. Es un poder que no depende de los demás, ni de las circunstancias externas, sino de tu propia capacidad para manejar lo que sientes. Cuando eliges no reaccionar impulsivamente, no solo estás controlando tus emociones, sino que también te estás dando el espacio para crecer emocionalmente. Sé que puede ser difícil de aplicar en situaciones cotidianas, especialmente cuando las emociones están a flor de piel, pero te aseguro que con práctica aprenderás a reconocer esos momentos donde el silencio se convierte en la respuesta más sabia. Tal vez no tengas todas las respuestas de inmediato y está bien. Lo que importa es que te des el permiso de no reaccionar con impulsividad. Haz una pausa, respira y date ese tiempo para procesar lo que estás sintiendo. No siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que gritar para hacer valer nuestros sentimientos. A veces, el acto de mantener el silencio en medio del caos emocional es lo que nos da el poder real. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión contigo. Piensa en esos momentos donde has reaccionado de manera impulsiva, ya sea por enojo, tristeza o frustración. ¿Cómo te sentiste después? Probablemente, en muchos casos, te diste cuenta de que esa reacción no te ayudó a sentirte mejor, o tal vez incluso empeoró las cosas. El problema de reaccionar automáticamente es que nos arrastra a un ciclo donde las emociones toman el control y nos alejan de lo que realmente queremos expresar. En cambio, si somos conscientes de lo que sentimos y elegimos nuestra respuesta de manera reflexiva, podemos lograr mucho más. El silencio, en lugar de ser una forma de escapar, se convierte en una manera de tomar control de lo que estamos viviendo. Me gustaría que reflexionaras por un momento sobre algo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde, al no responder, te diste cuenta de que el dolor o la situación que te estaba afectando perdió algo de poder? ¿Has experimentado alguna vez la calma que viene con el simple acto de hacer una pausa y no reaccionar de inmediato? Esa es la magia del silencio. Te permite procesar el dolor sin que éste te domine. Te da espacio para pensar antes de hablar, para sentir sin que las emociones te arrastren a hacer algo de lo que podrías arrepentirte después. Ahora bien, no se trata solo de mantener el silencio cuando las cosas se complican. También es una herramienta que puedes usar para encontrar claridad y bienestar en el día a día. Cada vez que enfrentas una situación que te pone nervioso o te genera estrés, puedes elegir el silencio para tomar control de tus emociones. Por ejemplo, si alguien te hace una pregunta que te incomoda, o si te ves en medio de un conflicto antes de dar una respuesta apresurada,
Toma un momento para respirar, pensar y decidir cuál es la mejor forma de responder. Este acto simple de hacer una pausa, de no dejarte llevar por el impulso de reaccionar, es increíblemente poderoso. Te permite hablar desde un lugar de calma y comprensión, no de desesperación o frustración. Aquí es donde el silencio se convierte en una herramienta no solo para gestionar el dolor, sino también para mejorar la calidad de nuestras relaciones. Si en lugar de gritar, de pelear, de defendernos, aprendemos a mantenernos tranquilos y a escuchar, nos abrimos a una forma de comunicación más profunda y más empática. La gente suele sorprenderse cuando no reaccionamos de manera automática. Nos ven como más serenos, más controlados, y eso les da el espacio para pensar antes de seguir con su comportamiento. Y muchas veces, esa calma y control en nuestra respuesta hacen que la otra persona se cuestione su actitud, sin necesidad de palabras rencorosas o confrontaciones destructivas. El silencio, entonces, se convierte en una manera de invocar respeto y consideración sin tener que ser agresivos o conflictivos. Así que, después de todo lo que hemos hablado, quiero que pienses en la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido hoy? El silencio no es solo algo que debes usar cuando las cosas van mal, es algo que puede enriquecer tu vida, tus relaciones y tu bienestar general. ¿En qué situaciones de tu vida puedes elegir el silencio para encontrar más paz, más claridad y más control sobre tus emociones? El silencio es una herramienta poderosa que, si la aplicas conscientemente, puede cambiar la forma en que experimentas la vida. Si sientes que este contenido ha resonado contigo, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Te ha pasado alguna vez que al elegir el silencio te sentiste más en control de una situación emocional? ¿Cómo has utilizado el silencio para proteger tu paz? Me gustaría conocer tu experiencia, así que no dudes en dejar tus comentarios.